Suscríbete a la Panterita. Seguros, seguro que sí. Estoy pintando un cielo nuevo, con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1. En todo el país estamos arrancando el Cardinal Deportivo, ya con ABC TV también, con las 7:30. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, Federico. Excelente, saludo a todos. ¿Y vos cómo estás, Fabio? ¿Bien? Muy bien, Federico. Un cordial saludo a todos los oyentes y televidentes. La otra vez te bautizó y los muchachos decían que era pariente tuyo. ¿Quién? En pedido de gol le escribió alguien y dijo, ¿cuándo vuelve Fabio Martín, el CR7 del periodismo? Pues. A la mucha. De peligro de ahora gol. Ariel en Sí, peligro de gol. me acuerdo. Sí, y Bruno sí, dijo sí, que sí. tu mamá... Sí, le fuiste cruel. tan tarde le hace escribir a tu mamá un mensaje. Si estaba Bruno le iba a decir que cumplió el primo entonces. Pero Sí. no fue así. No sabía. En realidad no sabía. Gracias por la sintonía, Fabio. No, estábamos terminando el... No, también está, nada que desenchufarse, bien. Está aquí, que está Wilson, está Juanma. Presentación oficial ya, bueno, a través de las redes de el Scouting, nos va a reducir justamente Juanma, esto que está pasando en Cerro Porteño. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo está, Fede? Saludos para todos. Y la novedad ahora, acaba de compartir también a través de Wilson, nuestro productor, en el grupo del Cardinal Deportivo, Cerro Porteño también hace oficial, y esto sí es nuevo, porque sí sabíamos que iba a aparecer una persona más con el tema del Departamento de Salud y Alto Rendimiento. Lo acaba de confirmar Cerro Porteño, Felipe Celia. Oficial, Felipe Celia es nuevo coordinador del Departamento de Salud y Alto Rendimiento del Ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido al más popular, dice el tuit que acaba de compartir Cerro Porteño a través de sus redes sociales. Rápidamente uno entra a buscar a ver Felipe Celia para ver la hoja de vida, los antecedentes que tiene este profesional, para tener mayores datos sobre su trabajo y toda su carrera deportiva. Preparador físico es lo primero que me aparece. Semestre pasado, dice en el 2022, en el semestre pasado el América de Cali tuvo un gran problema y aparece trabajando aquí en Colombia en algún momento. Uno de los primeros antecedentes que me marca. Felipe Celia es el nuevo integrante, coordinador del Departamento de Salud y Alto Rendimiento de Cerro Porteño. Es colombiano, ¿verdad? Sí. Lo estamos haciendo aquí al aire ahora mismo, justamente porque esto es nuevo, ahora. Sí, preparador físico de la América de Cali. Es colombiano. Bueno, esto estaba porque tenemos con Felipe Celia y está la presentación también del Scouting, ¿verdad? Del Scouting, sí, efectivamente, algo que ya lo habían hecho público a través de una especie de comunicado días atrás. Hoy lo hacen oficial con la presentación ya del club. Rafael Vieira es nuevo coordinador del Departamento de Scouting y Análisis del Ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido al más popular. También la presentación oficial al Scouting de Cerro Porteño. Y vos sabés, aquí hay que hacer una aclaración, es brasileño. Sí, brasileño, como justo te iba a decir brasileño. eso. Sí, es brasileño. Trabajó, por ejemplo, aquí en Gremio, en Inter, 2004, en Gremio 2005 en Inter. Pasó también por Juventud en el 2017. Tiene 43 años. 43 años, sí. Aquí estamos. Y la última referencia, al menos aquí que estamos viendo, es en el Guangzhou, en China y todo. Llegó a trabajar el nuevo encargado de salud y alto rendimiento de Cerro Porteño. ¿Vos sabés que, Federico, me gustaría saber? ¿Qué? El área y la delimitación del rol o la gestión de este profesional. ¿Qué significa eso? ¿Va a ser un contralor de la preparación física?
o cuál será este departamento de salud Hablamos y de salud, alto rendimiento. y también... Claro, porque acá, por ejemplo, yo estoy mirando algunos detalles donde él... de Celia. Sí, Celia. donde él, por ejemplo, habló y le reconocen en un medio del mejoramiento de la capacidad física de América de Cali. Y él hablaba ahí de la... ¿Hasta qué año en América de Cali? Voy a ver. No, digo porque Carrascal vino de América de Cali, ¿verdad? Y me sorprende porque de alguna u otra manera hilamos situaciones. ¿Y qué es lo que tanto se le cuestionó al cuerpo técnico de Chiquiarse? El tema físico. El tema físico, ¿verdad? Que él defendió a muerte y me parece espectacular porque así tiene que ser, porque es parte del equipo de trabajo. Y ¿Sabes qué, Fabio? Yo quiero saber si este profesional, Celia, va a tener, por ejemplo, Por eso, injerencia en los Claro. trabajos. Yo también cuando leí alto rendimiento y compañía dije, por eso. Sí. bueno, los chicos no, pero yo creo que va a tener, que va a ser, tener razón Ariel, la inquietud, porque Arce siempre dice, tengo los mejores. Claro. Tiene ¿Cuántos preparadores físicos tiene? Y Creo que tres. al final tres, Tres. el principal Francisco Núñez Sí, y ese Francisco después... Núñez Ayello. debería venderse mejor y toda esa cuestión, ¿verdad? Claro, no, por eso te decía, me parece espectacular, pero aquí viene la situación, la siguiente situación. ¿Qué va a pasar con Núñez cuando él presente su calendario de pretemporada, por decirte? Lo tiene que evaluar Celia, le tiene que dar lo que hay Celia. O es totalmente independiente de la primera división. Por eso ayer también me extrañó esta situación. Y es cierto, cuando yo llega creo un que scouting, llega también para trabajar con la primera. Creo que no, pero creo que no. Yo creo que este va a ser el contralor, el que va a vigilar lo referente a la salud y alto rendimiento que tiene. Es básicamente inherente a la preparación física. Alto rendimiento, preparación física, básicamente, ¿verdad? Y en otra palabra, si esto es así, es como que le insertan a Arce un contralor físico, sin colocarlo directamente en su cuerpo técnico, pero que va a tener incidencia en el control de la capacidad física del plantel. Es la lectura que yo tengo. No se va a pagar tanta plata, me imagino que no va a venir por el currículum que tiene este profesional para venir a hacer algo decorativo en la institución. ¿Sabes qué pasa? Es que es tan global el nombre de salud. ¿Qué incluye todo eso? ¿O es la parte en donde los jugadores van a tener que realizarse constantes controles, análisis, no precisamente Porque la supongo, situación por física? ejemplo, que hay una suerte, en un momento dado, esta es pura suposición, ejemplo simplemente, que otra vez en el año, en el curso del 2023, se esté viendo alguna que otra, algunos problemitas físicos. Se supone que este profesional ahí tendrá que accionar, influenciar en la preparación del plantel. Se supone que para eso viene. ¿Vamos bien, Juanma? Sí, y fíjate que la información que también en algún momento, ya cuando Francisco Arce dio su conferencia de prensa y cuando habían anunciado a estos dos nuevos profesionales de la creación de estos dos nuevos departamentos, compartía Wilson que el propio Francisco Arce no tuvo injerencia en la elección y en la creación de estos nuevos departamentos. Y nosotros pudimos reforzar durante las vacaciones esta información. Francisco Arce no tuvo nada que ver y es más, en algún momento incluso él, no sé si se llegó a incomodar por esta situación cuando se reunió con los directivos y estos le informaron a él de la creación de estos nuevos departamentos. Evidentemente, Francisco Arce no tuvo nada que ver y estas personas van a venir, sí, uno subentiende que van a estar evaluando, trabajando también, obviamente de manera coordinada con el cuerpo técnico de la primera división, pero evidentemente son una línea que a lo mejor es diferente, o al menos hasta aquí Francisco Arce no tenía pensado en implementar esto. Dice la publicación del diario El País de Cali, Colombia, habla de la salida de jugadores. En el caso de uno de ellos habla del argentino Alejandro Quintana. Y después dice, la otra salida confirmada es la del preparador físico Felipe Celia García, quien hacía parte del cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes. Y de forma sorpresiva se da su renuncia a la institución, dice la información que se publicó hace 2 días en el diario El País, que es de Cali, Colombia. Y recordando también las palabras del propio Arce, él decía justamente que no lo anunciaban porque este profesional todavía tenía compromiso con otro club en el exterior. Y con esto que mencionó Fabio, la referencia del medio colombiano, me parece que sí, coincide con eso.
Estamos hablando de la misma persona, Juanma, ¿verdad? No estamos en una situación de homonimia, ¿verdad? Sería brasileño, dice aquí. Sí, no, por eso, no, ya... Trabajó en varias partes, inclusive ya estuvo trabajando en Guaraní, me dice aquí. Estoy mirando una publicación, Federico. Guaraní. Una publicación de hace mucho, dice, Beto Almeida fue presentado y ya trabajó con el plantel de Guaraní. Ahí está. Jaime Francisco Freitas será el asistente inmediato de Almeida. De la preparación física se encargará Felipe García Celia. Sí. Algunos lo llaman Celia García. En Olimpia también trabajó, dice Darío Ibarra. ¿Y con quién Aquí trabajó en aparece Olimpia? Olimpia, preparador físico 2018-2019. Bueno, Porque está- al final está estamos hablando de alguien muy más acá cercano. que- claro, más acá que allá. Estamos hablando muy cercano. Por eso me sorprendía y si no estamos hablando de la misma persona, porque en un momento dijimos colombiano porque trabajó en el América de Cali. Después nos dimos cuenta que es brasileño trabajando en otro país y que ya estuvo inclusive acá. O sea, estamos hablando de un viejo conocido, entonces al final. Sí. Porque si estuvo, no es hace tantos años, pero lo de Almeida en Guaraní, ¿qué año te salía, Ariel? 11. 2011. 2011. No, entonces sí, estamos hablando ya de hace justamente 11 años atrás. Un poco más inclusive podría ser. ¿Vos qué lecturas le das, Federico? Con tu experiencia. No, yo creo que viene para mejorar. O sea que va a tener... Y es preparador influencia. físico. Claro, Es que- va a estar. Es que es preparador O sea que físico. va a tener vos No voto. digo que va a estar él con los trabajos Sí, día a día, ¿verdad? pero voz y sí, voto. Va a Voz estar y voto. controlando, va a fiscalizar, va a tener voz y voto, sí, creo. Creo que viene a sumar. Viene a mejorar, como te decía. Algún aspecto... Porque está el tema de los lesionados, el rotura del ligamento, no, ¿verdad? Porque eso ya es algo fortuito, pero sí que en un momento hubo muchos lesionados con... O sea, Pida Mota nunca se puede poner bien. Espínola tuvo 6 meses. Carrascal mal en los últimos lesionado, tiempos. Carrascal. Hay jugadores que están fuera de... Que a veces también, Federico, tiene mucho que ver con el cuidado invisible. Pero también tiene que Sí. ver, por ejemplo, lo de Pida Mota. Yo creo que él, cuando está por estar bien, se lesiona. Y el Beto Espínola, por ejemplo, pasó un periodo con muchas lesiones también. Doy dos ejemplos de varios que pudieron o que detalladamente se pueden encontrar o sumar, ¿verdad? Pero Sí. me parece que sí, que viene a dar una mano en forma activa. No lo veo como un adorno, como trabajando allí fuera del tema. Acá Pero pregunta si esto se hizo con consentimiento de darse, y yo no sé eso, ¿no? Y, ese es el tema, porque Porque si no es una manera fina de insertar a un nuevo profesional, sin insertarlo directamente en el día a día o en el cuerpo técnico de Arce, lo insertás Claro. por fuera dentro de la institución. para no decir y usar acá la te imponemos. para no utilizar la palabra ojeador, un observador de todos los movimientos que hace la plantilla principal en cuanto al estado físico. Porque por eso te decía el nombre, como lo presentan, es muy abarcativo, ¿verdad? El campo, ¿verdad? Pero vos sabés que me hace ruido en la cabeza como enhorabuena, ¿verdad? Porque esto es así, Chiquiar se defendía y valoraba bastante el trabajo de Francisco Núñez. Sí. Y que inclusive cambió ciertas formas de trabajar, ciertos aspectos. Claro y que este se supone va a ser un fiscalizador general de todo, se supone el selectivo, de las inferiores, viene para un todo, para algo macro. Pero, insisto que me parece finamente, le insertan a Chiqui un profesional de la preparación física, no directamente insertado en su cuerpo técnico, por fuera, pero dentro de la institución. Esa es la lectura que yo tengo. Bueno, porque dice coordinador. Esa es la función, coordinador del Departamento de Salud y Alto Rendimiento del Ciclón de Barrio Obrero. Es lo que anuncia oficialmente Cerro en sus redes sociales. Nosotros manejábamos una información con relación justamente a las reuniones que se dieron con Chiqui y con la directiva, y que uno de los temas sí justamente fue, sí, obviamente que las lesiones, el tema de la recuperación física y todo eso, y recuerdo también, y voy a referenciar esa conferencia de Francisco Arce, en una de las respuestas ha dicho sí, en algún momento fuimos demasiado buenos con el plantel o fallamos, no recuerdo bien las palabras, pero hizo referencia a esa situación del cuidado invisible del cual se estaba debatiendo recién en la mesa. Y sí, en la reunión se habló también de esa cuestión del cuidado, por decirlo de alguna manera, fuera de las canchas de los futbolistas,
y a mí me dijeron que la creación de este nuevo departamento guarda relación también con eso, ¿eh? Bueno, hay que ver, acá por ejemplo los oyentes muchos dicen, che, esto no le va a gustar a Arce. Hay gente de fútbol que también me escribe lo mismo, gente del yo fútbol. creo que él ya aceptó, o sea, por eso él se quedó. Lo presentan de esta forma. Claro, él aceptó. ¿Hasta qué punto ahora él puede permitir después la influencia de este profesional en relación a la preparación física de su plantel? Ya es otra cuestión también. Salvo que, vos sabés que me vienen frases de Chiqui explicando ciertas situaciones. ¿Recuerdan ustedes que ya en la fase final del campeonato le preguntaban por la situación de Robert Morales? Y él decía, me dicen que ya está, pero a mí me parece que es medio apresurado, decía. ¿Recuerdan ustedes? Hacerlo jugar ya en las últimas fechas, sino que habría que esperar ya, ver la posibilidad de que solamente ya lo enfoquemos para el año que viene. Yo no sé si al utilizar la palabra coordinador tiene que ver mucho también con la fase de los jugadores lesionados en lo que tiene que ver con la parte médica, para después pasar al campo de juego. Ese tipo de cuestiones va a manejar este señor Celia, y en coordinación con el preparador físico general, que es Francisco Núñez, darle el alta a un jugador X, por ejemplo. Doy un ejemplo, ¿verdad? Un jugador que se lesionó, que tiene 3 semanas de reposo, no apurarlo, de ver una evaluación diferente. Por ahí puede encajar dentro del proyecto, pero como voy a decir, Ariel, si viene para venir a ajustar detalles físicos del plantel principal, yo no sé. Mira, Federico, la especialización que tiene el profesional. Maestro en Ciencias de la Actividad Física. Universidad de Córdoba, España, 2009-2011. Especialista en Fisiología del Ejercicio. Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Licenciado en Educación Física. Después hay otros cursos que realizó en la Confederación Brasileña de Fútbol, Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, así es que tiene su... Aquí tiene su tengo currículum. también para detallar más, dice maestro en Ciencias de la Actividad Física, Universidad de Córdoba, España. Especialista en Fisiología del Ejercicio, Universidad Federal de Río Grande do Sul, que ya mencionabas, y lo de licenciado en Educación Física 2003, también en la Universidad de Río Grande do Sul. Habría que preguntarle a alguien que trabajó con él, ¿verdad? Sí. Gente que trabajó con él en Guaraní, gente que trabajó con él en el Olimpia, de qué tipo de perfil, qué tipo profesional se trata. Su currículum por lo menos habla muy bien de él. Pero habría que ver también, por eso, estamos todavía en la duda de saber cuál va a ser su verdadera función, ¿verdad? Sí. Porque sus antecedentes son como preparador físico en cancha, en campo. Exactamente. Y eso es lo que hay que ver, o él va a evaluar aquellos problemas musculares de los jugadores. Por eso te decía, va a ser un evaluador, va a coordinar con Francisco Núñez, este puede, este no puede, a este hay que esperarlo un poco más. Una especie de consultor, ¿verdad?, de las situaciones que se puedan dar. Bueno, yo voy a averiguar por mi parte también. ¿Qué vas a averiguar, Ariel? Y no, voy a averiguar cuál va a ser el Averiguar, pero rol rápido. específico de este señor. Porque, no, pero te pueden decir los dirigentes de Cerro. Ahí dice claramente, es un coordinador. Es un coordinador, sí, pero ¿qué trabajo va a realizar, verdad? Sí, es un preparador físico. Claro. Su especialidad es la preparación No, física. por eso. Y un tema muy sensible también para el cuerpo técnico de Francisco Arce. Pero vamos a dejar de cuándo vuelve el trabajo Cerro. Pues ciertamente van a hacer varias las presentaciones ahí. ¿Cuándo está retornando Juanma en este adelantamiento que hicieron de la fecha pactada originalmente? Sí, el 19 de diciembre se presentan los futbolistas del Cerro Porteño para las evaluaciones, análisis clínicos y compañía, las mediciones. Después se van a presentar por grupos, no se van a ir todos juntos al club. Esto va a durar prácticamente hasta el 23 de diciembre. Después hay una pausa por Navidad. Al día siguiente, el 26, retornan ya para los trabajos. Una semana de trabajo en Barrio Obrero, en la Nueva Olla. Después de vuelta, pausa por la cuestión del Año Nuevo. Y estarían confirmando el viaje para los primeros días de enero. Para el 3 aproximadamente ya estaría viajando el plantel a Mingaguazú, al complejo CIDE, donde allí sí van a quedar 2 semanas para la parte fuerte de la pretemporada. Esto es de cara a lo que va a ser ya los preparativos físicos para la temporada 2023. Repetimos, el 19 de diciembre se presentan
para los análisis, pausa por Navidad, retornan el 26, una semana de trabajo en Barrio Obrero, pausa por Año Nuevo, y después entre el 2 o el 3 estarían viajando ya a Mingaguazú para la parte fuerte de la pretemporada. Bueno, Fabio. Sí, sigo viendo aquí. Y vos sabés que tiene 3 etapas en guaraní, Felipe Celia. La del 2011 que decías, Ariel. Después me aparece otra vez, después de pasar por varios equipos brasileños, o sea, por uno en realidad, vuelve a Guaraní para el 2014. ¿En serio? Luego va a Ceará, varios equipos, vuelve a Guaraní en el 2018 y en Olimpia estuvo un lapso de 2 meses nada más. Bueno, después seguimos hablando del tema, 11:50, estamos con Aureliano Torres. Aureliano, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Saludos para todos. Bien, Aureliano, ayer nos llamó la atención el tema que saliste de Guaraní. Sí, así mismo, sí, ayer me reuní con el gerente y me informó que no iba a continuar en el club. Bueno, mira que vos sabés que los hinchas de Guaraní estaban muy ilusionados con tu carrera de técnico porque te quisieron mucho como jugador, hiciste una muy buena tarea en la reserva y algunos te desilusionaban en un momento que sea el técnico de la primera cuando andaba mal Jubero o Fabio. ¿Y la campaña que hizo con la Libertadores de Sub-20? La Sub-20. ¿Y por qué te extraña esto? ¿Qué pasó, Aureliano? Sí, gracias a Dios. Como yo siempre digo, tengo que estar agradecido al club porque me abrió las puertas de iniciarme como entrenador, ¿verdad? Mucha gente que apostó por mí, ¿verdad? En su momento. Y nada, me avisaron ayer que no iba a continuar, nada más que venía una gente nueva en la coordinación, porque yo también era el coordinador de la formativa de Guaraní. Entonces venía una gente nueva por decisión de la comisión directiva y nada, que iba a venir con su gente de trabajo y nada más. Eso fue lo que me dijeron y simplemente acepté porque obviamente eso no depende de mí, depende exclusivamente del club. Y también aclarar un poquito el tema de jugador, porque hace un par de días o semanas decían que yo iba a salir del club por el tema de que no uniría el cuerpo técnico de jugador, y eso es mentira. Yo sí tengo buena relación con Fernando, hablé hace una semana con él, me agradeció el trabajo que hice con él, yo también le agradecí muchísimas cosas por lo aprendido, porque yo sin duda que para este tema de entrenador soy joven y estoy hace pocos años en este tema de formativas y nada más, nunca hablamos de que quería que integre su cuerpo técnico. Obviamente eso queda en la decisión de él, pero mi salida de Guaraní no es por eso. Aureliano, ¿y la gente de Guaraní cumplió todo contigo en lo económico? No, nosotros siempre teníamos un pequeño retraso, ¿verdad? Que es normal, pero de ese lado no tengo ningún problema con el club porque siempre nos cumplió, más allá de que en algunas situaciones se retrasa obviamente por la situación económica de todo el país, de todos los ámbitos, pero de ese lado yo no tengo ningún problema con Guaraní y no creo que tenga ahora tampoco, porque sí me deben salario, pero ya quedamos que cuando le pagan al resto de los profes me iban a avisar y me iban a pagar, así que sin problemas. Durante la temporada, Aureliano, no hubo problemas, déficit, algunas situaciones de carencias en lo que tiene que ver con tu trabajo ahí en las inferiores, como coordinador, en tu categoría, por ejemplo. Sí, yo creo que déficit más cosas siempre hay en los clubes de nuestro fútbol, pero nosotros dentro de todo pasamos bien. Dentro de todo tuvimos herramientas como para trabajar, obviamente se puede mejorar, siempre bien que la formación de los clubes que mejorar, las canchas, las pelotas, todos los implementos, pero en general no en Guaraní. Nosotros por suerte teníamos lo básico, ¿verdad? Estábamos bien y eso yo creo que después también se nota mucho en la evolución del chico, ¿verdad? Porque al final lo que yo quiero, o sea, lo que pretendía en el club era que lleguen los chicos a formarse bien y jugar en primera, ¿verdad? Que al final el trabajo de nosotros que estamos en formativas.
Aureliano, ¿tendrías información de que también los otros profesionales u otros profesionales de las formativas también se fueron? La verdad que no tengo esa información. A mí fue el primero que, no sé si, a mí lo único que me dijeron que fue que el jueves se presentaba el nuevo coordinador y que después iba a decir quiénes son los que iban a continuar. No, la verdad que no tengo idea de quiénes son los que van a continuar. ¿Y a quién le presentaron como nuevo coordinador? Tampoco pregunté eso, no sé, la verdad que no. Tendrían que hablar ahí con la gente del club, con Ramón Jiménez seguramente, que es el gerente ahí deportivo del club. Aureliano, trabajabas muy de cerca con Jubero. ¿Crees que esa estrecha relación pudo haber afectado tu relación con los dirigentes o en todo caso podrían haber decidido que te vayas del club por esta situación de ser muy cercano a Jubero? La verdad no sé, no creo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo hace 6 años que estaba en el club, o sea, estoy trabajando del 2016 prácticamente, y ya había trabajado con otros entrenadores trabajando de segundo ayudante como González, entonces no creo que haya sido por eso. Obviamente la situación en el club no estaba bien por los malos resultados y demás, pero no creo que haya sido por eso. Si me sacaron es porque, bueno, va a nuestra administración y demás cosas y ya está, no hay que darle tampoco tantas vueltas a esto. Esto es así, sigue y yo sé perfectamente el trabajo que hice. En poco tiempo hicimos debutar este año 17 chicos. La sub-19 el año pasado por la Copa Libertadores terminamos tercero, salimos campeón en la reserva. Este año en los 2 planteles que yo tuve uno terminó vicecampeón el lunes, el otro terminó tercero en reserva. Entonces yo estoy tranquilo porque yo hice mi trabajo. Después si la gente quiere inventar cosas, bueno, no podemos hacerle callar a todo el mundo. Entonces de mi parte, por ejemplo, estoy muy agradecido con el club, estoy muy contento con lo que hice y más ahora que de ayer no para sonar mi teléfono de gente que hemos hecho trabajo, así que estoy súper tranquilo. ¿Y qué vas a hacer ahora, Aureliano? Porque ya tenés un gran mérito en tu carrera, recipiente de técnico, vas a escuchar una oferta, ya te habían hablado antes de otro lado. Hasta ayer no tenía absolutamente nada porque no había buscado nada, porque no sabía, la verdad que tenía una leve esperanza de continuar esto, la verdad, tenía ganas de continuar, no me quería ir, obviamente no, porque yo le quiero a Guaraní, mi papá es de Guaraní, mis hijos son de Guaraní, entonces tenía un aprecio especial por el club, y obviamente me dolió, porque por el trabajo más que nada que veníamos realizando, que era muy bueno, por el cariño que uno le toma a los chicos conociéndole de los 14 años y dejarlos ahora cuando tienen 19 o 20, eso sí, dolió, pero bueno, me voy con el cariño de todos ellos. El otro día cuando tengo el partido que jugamos por el segundo puesto, los chicos de la 19 cantándome cosas, entonces me voy con eso, me voy feliz del club, porque también me ayudó muchísimo a crecer, estoy muy agradecido con ellos. Pero vos, Aureliano, que el fútbol tiene revancha, capaz dentro de poco te reencontrás con ellos ya dirigiendo la primera, porque hay un muy buen concepto con respecto a tu trabajo. Algunos chicos que pasaron por tus manos ya aparecieron en primera, así es que esto es así como la vida y en el fútbol. Tiene su revancha, Aureliano, ¿eh? Fuerza. Totalmente. Yo estoy, como te digo, estoy muy agradecido al club. Me enseñó muchas cosas, me dio muchas cosas, y esto es así. Hoy salgo del club, pero bueno, quién sabe, dentro de un par de años pueda estar y seguramente me voy a reencontrar con esos chicos que son, la verdad tiene una cantera muy buena, capaz que ni la gente del club sabe lo que tiene, porque nosotros somos los que estamos del día a día y trabajando con los profes, con los OPF, con los nutricionistas, con toda la gente que trabaja con nosotros, y solamente nosotros sabemos lo que tiene el club, y es impresionante la cantidad y la calidad de jugadores que tiene. Gracias, Aureliano. De nada, saludos a todos ahí, abrazo. Ahorita Aureliano Torres, bueno, ¿qué cosa estamos hablando, no? En un lado se suma, hasta aquí con ABCTV, en Cerro se suma a gente que viene para un puesto específico. En Guaraní parece nueva administración y nos decían que quizás la ligación muy cercana a Jubero, terminó mal el tema con Jubero porque
deportivamente Fabio Ariel hizo muchos méritos. No. Aureliano. Aureliano era el hombre ideal para los hinchas de Guaraní en una situación, hasta si se quiere, de emergencia, si es que tenía que salir Juguero por el camino. Gerardo cuenta que solamente Buenaventura Ferreira, de los profesionales de las formativas, ha quedado. El resto se fue. Capaz que esto también forme parte de una nueva política de reestructuración con un nuevo entrenador que viene, como el caso de Rodrigo López, o algo institucional. Yo lo que de veo, renovar gente. sinceramente, y ojalá me desmientan, pero lo que yo veo desde mi parecer es que están sacando toda la gente que estaba y era cercana era cercano a Juan Alberto Acosta, ¿verdad? Para mí, esa ya es otra lectura. No, pero Porque ¿en para mí serio? sería una tontería, por ejemplo, le sacas a un técnico, como el caso de Aureliano Torres, que demostró que tiene condiciones, que hizo buen trabajo, porque era afín o porque era muy cercano a Juguero. Sería pues eso una, no sé, algo de niñería sería. Va a desperdiciar a un profesional. Claro, Pero pasa así. pero que recuerdan ustedes que cuando asume Emilio Daer ya le puso mucha resistencia al trabajo de Cubero, ya empezó a criticar el funcionamiento del equipo. ¿Qué pasó después? Aparece en escena Juan Alberto Acosta después de mucho tiempo y habla con Cubero, ¿recuerdan ustedes? Sí. Hizo de mediador. Claro, él hizo de mediador, protector, porque esa comisión directiva había ganado 19-0 la votación Para que se vaya. Cubero. Sí. Y Juan Alberto Acosta apareció en su carácter de presidente con licencia, hizo una conferencia, fue todo muy raro, ¿verdad? Pero él se jugó por quien había contratado, pero ahora que ya no está más, que ahí me parece un 100% de adhesión al pensamiento de Daer, quizás de otros directivos más importantes también. Yo creo que tipo Casa de Brujas es Ariel. Y- Más que no nos Pero guste. con esa lectura de Fabio, entonces que sea ridículo. hay una sublevación contra el presidente que está fuera ahora, que está Pero el con presidente juicio. está afuera. Yo te voy a decir una cosa, Ah. Ariel. ¿Por qué Ramón Jiménez ahora está bien, perfecto? Siempre trabajó en el club, estuvo cerca y ahora lo vuelven a llamar para que sea una especie de vocero, ya dijo el Sí. presidente, para que Guaraní... Él dijo no tengo tiempo. Claro. Porque Ramón tiene negocios, sabemos, Sí. importantes, pero en un momento era nuestro vocero, y- estaba muy sí, activo. Bueno, perfecto. Pero ¿qué pasó ahí con Javier Acosta, por ejemplo? ¿Qué pasó con él? ¿O qué va a Desapareció. pasar con él? Y bueno, Desapareció. Yo hace rato no lo escucho. ¿y Acosta cómo aparece ahí? Y él para- fue nombrado vocero también. Claro, pero ¿en qué Acá época? fue nombrado oficialmente Ramón Jiménez, porque oficialmente fue nombrado. Por la presidencia de Emilio Daer. Claro. Pero aquella vez nos dijeron, ¿quién habla de Guaraní? Bueno, hablen con Javier Acosta, que era el... Javier Acosta estaba al lado del presidente en aquella noche fatídica para Guaraní contra Cerro, ¿recuerdan? No, claro. El general, y que por eso te digo, entonces me parece que hay una limpieza general en todos los Por aspectos. eso digo. Cuerpo Yo dije técnico, Casa de Brujas, era muy fuerte, pero sí. pero es así, es que es así. El que estaba con él ya no está más. ¿Se entiende? Todos estos- ¿O no te convence, Ariel? Y me están convenciendo. Sencillo, me dice aquí otro amigo del fútbol. Otro amigo del fútbol sabe mucho. A ver. ¿Qué dice el amigo? No, y él me dice, por ejemplo, cuando el preparador físico del equipo de Arce diga estamos trabajando bien y este profesional puede llegar a decir que no, hay que aflojar acá. ¿Qué va a pasar ahí? El tema. Y ahora dice, no, claro que paguen. Había dicho pues Juan Alberto que paguen ellos si tanto lo quieren echar. Y ahí apareció el silencio estampa. Están jugando Australia, Dinamarca. Tenemos esta señal porque es el partido que el que gane clasifica, Sí. ¿verdad? Dinamarca está obligado a ganar. ¿Por qué Dinamarca obligó a ganar? No tiene diferencia de gol. Tiene mejor uno, ¿verdad? que- Un punto tiene Dinamarca. ¿Eh? Dinamarca tiene un punto. Un punto. Puede ir a 4. Y si gana Francia, Túnez, Dinamarca o empata con empató Túnez, con Francia, Túnez, claro. le alcanza porque le va a superar por una Gracias, Australia. compañeros. No, yo pensé que le había ganado a Túnez, sí, 0-0 había empatado. Dinamarca tiene que ganar, Australia tiene que empatar. Francia ya está con 6. Sí. Y uno cree que Túnez no le va a ganar a Francia. En Olimpia limpiaron a todos los afines a Marco Trovato. Saludos, Fede, David Acuña. Y sí, así el tema. 100% consenso. El famoso mi gente. Claro. ¿Y ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Y más si hay encono, ¿verdad? ¿Cuánto hoy estamos mirando con ver cuánto paga Australia, che? Porque Argentina, por ejemplo, paga muy poco, 1.16. Yo estoy, Federico, con falta de ritmo en ese aspecto. No, nosotros tampoco, pero da gusto ver. Desde aquella vez, de aquel corte, me retiré. Pero vos querías jugar gratis. más Claro. No Mirá, gratis. Mirá que nos enriquecimos mucho aquello, Ariel, ¿eh? No sé qué le pasó a la gente a apostarle. Yo me acuerdo que cada La vez propaganda que iba a hicimos, viajar ganaba. Y ahí tenía para mi viático, increíble era. Yo también, para las vacaciones.
Sí, para la vaca ganamos. Ojalá que vuelva. Seguro, y bueno, ahora arregló a apostar, creo, 5 años más. No sé, creo que tiene que volver a apostar, a apostar en nosotros, la gente. Ya terminó la pandemia. Los tutoriales de Dani Chun, nuestros juegos. Como diría un amigo de muchos años, Federico, la frase, con la pelota, ahora que se movió, al moverse el balón, está clasificando a Australia. Por el 0-0. Por el 0-0, sí, como segunda. ¿Australia como segunda tiene selección. un octavo de final? No. ¿No pasó con Hugo Hiddink? No sé, ¿eh? A ver. Vamos a revisar los datos históricos. Bueno, hoy juegan Argentina-Polonia. El equipo del Tata Martino, que si llega a golear a Arabia, clasifica y va a callar varias bocas. Vos sabés que estos australianos, el festejo que hacen cuando la vez pasada con el gol con el que ganaron. ¿Sí? Estaba pasando la TV en ABC. Y se volvió muy futbolero, En ¿verdad? Melbourne, en Sydney, pero prendieron la ciudad con fuegos artificiales. ¿Vos tenés amigos por ahí también, Mario? ¿No Tengo te llegaron a contar? No, y él me envió, mi espectacular. primo político, mi prima. O sea que cuando es año nuevo, una de las primeras cosas que uno ve en la televisión es Melbourne, Sydney, ¿verdad? Sí, claro. Ahí en el festejo en el puente de Sydney y los fuegos artificiales impresionantes. Es que entre las 10 y las 11 de la mañana ya vemos eso, inclusive Sí. un poquito antes. Antes sí, pues son los primeros por una cuestión de el horario. Sí, el uso de horario. dónde están ubicados, justamente en la antítesis. Si Argentina clasifica primero, puede tener un camino hasta semifinales, es decir, le puede tocar Dinamarca, Australia, en cuartos Senegal o Países Bajos. Y si es segunda. No, para Estados Unidos o Países sí. Bajos. Si queda segundo, le toca a Francia, sí. Si es primera, es así, le toca Australia por ahora. Sí, Australia por ahora. Hoy estaba viendo cómo podía empatar. Hasta empatar no puede clasificar Argentina, pero tiene que haber goleada en el otro partido. Y no tiene que ganar Arabia. Claro, el ganador no tiene que ser Arabia. Exactamente. Los daneses apurados. No pasó, ¿verdad, Ariel? A octavo. Estoy revisando para tener precisión de la información. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va, Edgar? ¿Todo bien? Federico, saludos a todos. ¿Vos tenés alguna cuestión por allá, no? Australia hoy. Australia. Está bien, nosotros íbamos a jugar con Australia también con Van Ruch. Pero bueno, después retrocedimos un par de pasos. Vamos. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Kenton está de Black Friday. Aprovecha este último día, grandes ofertas. Y además con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Que el calor no te distraiga del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré. Yerba mate Indega Pantano Limón Coyahuapa o la yerba Indega clásica, el sabor que dura más Indega. Por favor, si una mirada estadística, no miren la aplicación de Bruno, pone muy soñadora. Sí, ayer me mató con el tema de una aplicación, estaba viendo que Inglaterra tuvo escuché que 47 llegadas en el primer tiempo, tuvo Inglaterra con Gales. ¿Cómo tener 47? Respecto a 2 de Gales. No pueden tener 47 llegadas y no hacer un gol. ¿Qué pasó ahí, Edgar? ¿Falsa alarma? En Australia ya terminó el partido, dice. Tranquilo, no. Muy poco comentario. Ayer el penal que le cobraron, el penal de Ecuador que le cobraron, una vergüenza, fue el robo. No, nosotros dijimos acá en el acto, No, penal, no, penal lo atropelló.
Ah, claro, sí, lo atropelló. totalmente, terminó claro, atropellando. De hincapié fue Sí. el penal. Ariel, ¿vos tenías lo de Australia? Sí, 2006, Alemania. Copa Mundial de Alemania, su mejor participación llegó hasta octavos de final. Después casi siempre ¿Yo había se quedado eliminó en primera ronda. ¿Con quién quedó afuera? ¿En Alemania? Ah, no miré ese dato. ¿Vos sabés que- Contra Italia. Ah, contra Italia. Ah, sí, me acuerdo. 1-0. del partido. Italia que fue el campeón después. Horrible fue el partido. Italia le ganó apenas. Italia que fue campeón después, digo. Con Pirlo y compañía. Y ese fue el año que Australia eliminó... Gugidi en el técnico. Sí, eliminó por penales a Uruguay. Con Jorge Fossati como técnico. Ah, Australia para en el repechaje, la para repesca, Alemania 2006. la repesca, ¿cierto? Exactamente. Tenía un gran jugador, no me acuerdo cómo se llamaba, el zurdo que le pegaba también. Cahill, que le hizo un golazo a Holanda en Brasil 2014, me acuerdo. Y después varios, Marviduca. Están lindos los partidos mundiales, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Así el que uno mira así más... Detenidamente y Sí. En la, con más atención. en la defensa de aquella Australia del 2006 estaba Craig Moore. Sí. Ya hablabas de Tim Cahill, Federico. Había un jugador Grella que jugaba muy bien también. Mar Bresciano. Mar Bresciano, ¿no? Un equipo de... Mar Viduca, el capitán. Sí. Claro, porque ellos jugaron 2006, 2010, 2014 estuvo, como decía, en el grupo de Holanda, España y Chile. Y él hizo el golazo Cahill el equipo de Holanda. No puedo creer que Perú perdió con Australia, sí, mira, pero Australia es buen equipo, está peleando la clasificación hasta última fecha. Harry Kewell en Australia, dice Cristian Mareco, sí también, qué arquerazo, jugaba en Liverpool, dice Kewell, de Australia. Tikaki era diestro, sí, pero pero el gol contra Holanda, fíjate, me parece que le hizo Cahill de volea, un golazo. A ver, está bien, sí, Juanma, vamos a estar preparando eso. Y de Australia, que sabemos, Ariel, que tener los parientes ahí. Se toma mucha cerveza, whisky, el rugby es el primer deporte, porque ahí es una de las potencias mundiales. Existe el fútbol australiano también, que es una mezcla de rugby y fútbol, increíble, pero se juega con todo, a nivel de rugby. Algunos escoceses que vivían allí, que les gustaba el whisky, armaron los AC/DC, escoceses en Australia. Hay mucha gente de Escocia que va a Australia, que prácticamente tiene una influencia británica muy grande. Ineshex también era de Australia. Los Midnight Oil de Australia. Olivia Newton-John no me acuerdo ya, pero tiene también mucha injerencia en lo que fue la música anglo, los actores. Mel Gibson. Mel Gibson es australiano. Un capo de actor, director. Es un país muy, muy grande. Un país donde una vez leí que Batistuta, cuando dejó el fútbol... Los Billys también. Los Billys. Los Billys también de Australia, Sí, mira sí, vos. sí, sí. Y vos sabés que Batistuta, cuando deja el fútbol, contrata esas empresas consultoras para ver cuál era el país de mejor nivel de vida, para ir a vivir con la familia. No quería riesgo, el tema de delincuencia, todas esas cosas. Salió a Australia, estuvo radicado 2 años en Australia, con los hijos chicos, Gabriel Omar Batistuta. Australia, el país con mejor nivel de vida en muchos aspectos. Es enorme, es el continente que es, ¿verdad? Y sobre todo lo raro ahí es que no se habita todo el país. Hay sectores, hay zonas en donde se habita más, la costa es... claro, y tiene una fauna, una ciudad de la Gran la 7, costa tiene desierto, es más habitada. tiene mar, desierto, fauna, hermosa Australia. El cine australiano es muy lindo, de hecho. Sí, y hay que decir que con respecto a lo que tiene que ver con su federación, ellos optaron por ir a jugar la clasificación asiática para poder tener mejores chances de clasificar a los mundiales. Y a pesar de eso le cuesta. Y tuvo que lidiar con Perú, por ejemplo, para poder llegar. Pero de todas maneras estamos hablando de una situación un poco más favorable para un equipo que va a pelear ahí con Japón, con la misma Arabia Saudí, con Corea, para meterse con Irán también, para poder clasificar a un mundial, que lo está haciendo más seguidamente, justamente Claro. después de aquella campaña con Gugidi en el 2006, donde se entusiasmaron porque llegaron hasta los octavos de final y fueron eliminadas por la que fue la campeona después. Mena Ward también australiano. Sí, ahí está, Mena Ward, sí, gracias. Marviduca debe ser el jugador más famoso que hubo en Australia. Y él jugaba en el Leeds
¿verdad? En la Premier League jugó muy bien. Él jugó, me parece, una final de Europa cuando se llamaba UEFA. Copa UEFA. Jugó con el Leeds United. Marviduca. El Suplay, nos dice Cristian Mareco también. Olivia Newton-John, gracias Cristian. Qué grande. Sí, no, muy buena música, muy buena música. Cricket también se juega en Australia, dice el amigo Carlos César. Los bellizos son ingleses, dice el amigo Félix. Pero se hicieron famosos en Australia, porque el padre de ellos fue a vivir ahí. Ah, igual que los AC/DC, que arrancan desde Australia también. Lo de Pelé está muy mal, ¿eh? Vos podés ampliar ahí con tu computadora, Ariel, porque esta vez es de compensación cardíaca ya, y eso es muy complicado. El jugador de Newcastle, Bob Australiani. Hace poco Australia volvió a jugar la final de la Copa Davis. Todo bien con Australia, pero recuerden que es un país minado de víboras ponzoñosas, ¿no? Pero tiene el país su espacio, espacio de fauna y tiene las grandes ciudades, tiene desierto. Mad Max, por ejemplo, una película filmada en Australia. La 1. La actriz Margot Robbie también es australiana. A ver, mira lo que he tocado yo. ¿Quién es la chica, eh? No, ni la gente, sí, Margot Robbie. Sí. Bueno, ¿Vos tenés lo de Pelé, Ariel? 24 dice urgente, la leyenda del fútbol Pelé ha sido hospitalizado. De emergencia, la quimioterapia no da resultados y Pelé está internado con hinchazón en todo el cuerpo, además de insuficiencia cardíaca descompensada, reporta ESPN de Brasil. Sí, porque ya había sido sometido a una extirpación de un tumor en el colon en septiembre de 2021 y desde entonces ha estado entrando y saliendo del hospital para recibir tratamiento de forma regular por lo que tiene que ver con un cáncer. Tratamiento de un... Nació el 23 de octubre de 1940, tiene 82 años. Y está complicado. Y justo se está jugando. Sí. Kylie Minogue, Icehouse, Nicole Kidman. Qué linda Nicole Kidman. Que justo tiene una película llamada Australia, una que le llevó, tuvo bastante repercusión a nivel mundial. El rock australiano del 80-90 para el quincho del rock. Saludos del General Delgado, sí. AC/DC, Midnight Oil, Men at Work. Claro. Sí. Preguntarle a Ariel sobre cervezas australianas. Hace poco hablamos del tema, pero es difícil que lleguen acá, ¿verdad? Es muy traspolar el tema. Aparte, lejísimo. Sí, no, pero igual tengo una hermana que vive en Australia desde hace 13 años, 6 años vivió en Melbourne, luego pasó a Canberra. Le suele escuchar en sus ratos libres, se llama Sara Monge. Mira, saludos Sara. Que debe ser difícil ahora porque debe estar, gracias Bobby, debe estar Australia prendida al partido, pero te enviamos un saludo. Canberra, sí, 2 de la mañana. ¿Qué saben del jugador de Tucumán? Y bueno, falleció. Lamentablemente dio un paro cardíaco en plena práctica, en pleno entrenamiento. Andrés Balanta, Cocodrilo Dandy. Bueno, ¿viste Cocodrilo Dandy? Sí, qué película. Una edición. Qué grande, la 1 la mejor. Federico, y Balanta justo fallece en el día en que retornaba a Tucumán a las prácticas para preparar la temporada del año 2023. Retornaba ya a Tucumán. Retornaba, sí, del primer día de trabajo. Qué bárbaro, ¿no? No te olvides de Nicole Kidman, no, recién me hicieron acordar. Y Russell Crowe también, mirá vos. No, los australianos mandan, ahí se irá contra Australia, a ver qué pasa. Estamos en 18 minutos, así el Mundial, Edgar. Estamos hablando del Mundial, ahora hablando de Australia. Ariel tiene pariente en Australia, qué lindo sería ir. Los vuelos más baratos de Australia y un país que, por ejemplo, que no tiene visa con Australia. Yo digo que debe ser por el tema del Pacífico, Chile. Chile no tiene visa con Australia. Vos tenés que pedir visa, tenés que visar el pasaporte para entrar en Australia si sos de cualquier otro país. También, No, claro. Por eso ellos cuidan bien, por eso el país es tan sano. Edgar.
Noviembre, mes aniversario de Farmacias Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos te los llevas vos. Por cada compra de 30.000 guaraníes generas un cupón y comprando productos de las marcas participantes generas doble cupón. Para más info, seguinos en las redes sociales @Farmacia Catedral o en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Jueves 1, After Office, acumulación de cupones para sorteos especiales de fin de año. Viernes 2, Latin Lovers en vivo, 21 a 30 horas. Sábado 3, DJ en vivo, 18 a 30 horas. Sorteos de 2 millones de guaraníes en créditos. Degustaciones de bocaditos. Promociones de cerveza, gin tonic, sangría y caipiriña. Candilejas, Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. El Black Friday está en Electrovan y hoy es el último día. Encontrarás hasta el 70% de descuento. Disfrutar lo mejor del fútbol con un Smart TV de 32 pulgadas Samsung a tan solo 12 cuotas de 195.000 guaraníes y de regalo te llevas una pelota oficial. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Buenas noticias para todas las personas que siguen sin tener un seguro para auto. Llegó a Atalaya Seguros Black Friday. Con tu póliza de seguro para auto te regalamos una póliza contra accidentes personales más un kit de primeros auxilios. Apúrate, tenés tiempo hasta este 30 de noviembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay número 1000, 1500, 2000. 12:21 minutos, 21 minutos de juego en ambos partidos. Acá nos dice un oyente, Francia parece el equipo africano y Túnez el europeo. Estábamos hablando de eso. Nosotros tenemos por una cuestión de lo que tiene que ver con el interés para clasificar, que están los dos equipos inmersos en eso, lo de Australia, Dinamarca. ¿Qué más, Fabio, del Mundial? Estaba leyendo hoy, alerta en FIFA, hay 90.000 argentinos en este momento en la ciudad donde va a jugar el partido. Y el estadio tiene 44.000 localidades. A diferencia de donde jugó frente a México, que tenía casi 90.000, hoy tiene 44.000. Hay muchos argentinos, son casi más de 40.000 que están sin entrada en la mano. Entonces estaba un poco alerta la organización a ver cómo hacía con ese tema. ¿Qué otra cosa tenés por allí? Con respecto a lo que tiene que ver justamente a la previa del partido y lo que dijo Lionel Scaloni, el entrenador de Argentina, para lo que va a ser el encuentro de esta tarde ante Polonia, estoy contento de que pase Brasil. Quien piense lo contrario se equivoca. Si no está Argentina, prefiero que gane un sudamericano, claro, dice. Reconoció Scaloni en la rueda de prensa previa al duelo ante Polonia. Polonia no tiene solo jugadores que son fuertes por arriba, sino también tienen muy buenos futbolistas técnicos, rápidos. Solo hay 3 selecciones clasificadas, así que cuando yo decía que era un grupo complicado, iba a haber algo en juego hasta el último partido que no ha cambiado nada. Es lo que esperábamos, dice el entrenador. Venimos con una inyección anímica importante y eso nos va a ayudar a saber qué es el camino a seguir, dice. Y después le preguntaron sobre la situación de Messi. No quiso entrar en comparaciones con el delantero polaco y Leo Messi. Es un placer poder verlo de cerca como cualquier aficionado, dice. La pregunta es tramposa. Si tiene el nivel de Leo, dice, por Lewandowski. Hay que disfrutarlo, no hay que compararlo. Decía Scaloni entonces con respecto a lo que va a significar el partido. Cuando se le preguntó por Enzo Fernández, el autor del segundo gol ante México, no quiso desvelar si será titular o no. Tiene posibilidades de jugar como tienen los demás y si no es titular será con
el partido en curso y se lo ha hecho bien en los dos partidos que ha tenido la oportunidad. Es lo que decía el entrenador de Argentina, Scaloni, esperando el partido de las 16 ante Polonia. Bien, Scaloni, pienso lo mismo. Yo quiero también un sudamericano. Y bien, porque no anda con pose para los argentinos, ¿no? Brasil, el eterno rival, nos dice bien Brasil. A mí también me gustaría un sudamericano, sino Argentina, Brasil. Uruguay lamentablemente no está haciendo una buena copa, pero puede reaccionar sobre la hora. Y ayer Ecuador quedó afuera. Argentina hoy decide si sí o no. Dinamarca está llegando de a poco, pero no está definiendo bien. Y acá nos cuentan lo que nos mostraba, creo, Edgar. Túnez metió un gol y el VAR lo anuló. Eso nos mostraba ayer cuando nos daba la falsa alarma. Ponen en televisión este tema Craze de Ice House. Federico nos dice, vamos a Argentina, después pone la foto allí. No, esto tiene que ver con un tema político, lo de Manolito Paraguay. Vamos a ver, Johnny, que tiene. Después estamos, bueno, fue presentado, como decíamos ayer, hoy, Tiburón Torres en Guaireña, reemplazando a Troadio Duarte. ¿Qué salía la de Troadio, verdad? Si no quiere hablar por algo. Claro, porque algo pasó por el camino. Me parece que estamos viviendo casi un mismo escenario con Aureliano Torres. Porque si vamos a hablar de la aparición de jugadores juveniles en Guaraní, ya sea Segovia, los últimos que aparecieron, como el caso de Rivarola, Barbote, los chicos que han jugado los Juegos de Sur, todos fueron parte del trabajo y el proceso que hizo Aureliano Torres. Y es como que se corta. Para mí no está bien tampoco. Desde el punto de vista de lo de Troadio Duarte, a mí me parece que había que buscarle la vuelta a esta situación, porque no es que lo sustituyen por un técnico de inferiores que va a mostrar sus primeras armas, que puede dirigir a la primera de Guaireña, sino que llevan un técnico de renombre, un técnico campeón. Entonces me parece que más allá de lo económico hubo una diferencia. Claro, hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa, por eso como decís, Federico no quiere hablar Troadio Duarte. Y lo de Aureliano es cambiar gente que trabajó con otro grupo y empezar a renovar en un Guaraní que prácticamente se pinta de otra manera, ¿no? Se pintan los colores negro y amarillo, pero ya con una pintura fresca, ¿verdad? Con respecto a lo que va a ocurrir en el 2023, porque me parece que hay cambios sustanciales, ajustes, un departamento de fútbol que va a empezar a ser un poco diferente. Quizás el único inamovible hasta ahora es Santiago Sosa, que me parece que es el que lidera el trabajo de la llegada de los jugadores, ¿verdad? Exacto. Está confirmado Argentina en la media cancha con McAllister, Enzo Fernández. Argentina será otra cosa. Creo que esta es la Copa de Messi, aunque no le gusta a Johnny, dice aquí el oyente. Nos preguntaba si estaba confirmado Argentina. ¿Todavía no? ¿O sí? No, falta todavía y había dudas todavía con respecto al equipo. Medio campo, ¿no? Porque creo que, bueno, yo el lateral derecho también. Francia nos puso... no. ¿Qué pasa si empate entre Polonia y Argentina? ¿Clasifican los dos? No, si gana Arabia Saudita, queda fuera Argentina. Si hay empate. Si gana México por una diferencia de gol importante, queda fuera el equipo argentino. Si hay empate. Por eso, después hay 3 resultados que le pueden dar la clasificación argentina en el caso de empatar. Claro, porque definitivamente estamos hablando de una selección de Polonia que está también obligada a ganar. Con respecto a México, atención a esta información que ya empiezan a reflejar los medios aztecas. Dice, independientemente de lo que suceda en el partido ante Arabia Saudita, el técnico argentino Gerardo Martino anunció que abandonará la conducción técnica del elenco norteamericano. Lo adelantó a la Federación Mexicana, que no renovará su contrato y que tras el Mundial de Qatar dejará el cargo, indica la prensa mexicana. Según Medio Tiempo, Martino decidió que no renovará, por más que el equipo venza esta tarde a Arabia Saudita y beneficiado por el resultado de Argentina-Polonia, avance a los octavos de final de Qatar 2022. Ya mantuvo una charla con los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, el técnico Gerardo Martino, en la que les adelantó que no aceptará una oferta para renovar su contrato, más allá de lo que pueda pasar. Aún clasificando hoy México a octavos de final, ya anuncia la prensa mexicana que Gerardo Martino le comunicó a la Federación que no va a continuar en su cargo. 12 con 28 de llegar.
Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split. Los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta. Split Confi de 12.000 BTU precio normal. 18 cuotas de 260.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 224.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios como kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villal 021-671-900. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ulsport, Diepar, Gold y Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias, accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981-448577. Tienda La Perla. Fabio. Seguimos con respecto a lo que ha dejado las repercusiones de los diferentes equipos y selecciones que han clasificado octavos o eliminados. En este caso vamos a hablar de la selección de Países Bajos, porque Louis van Gaal se tomó con algunos periodistas ayer después del partido ante Qatar, donde aseguró, ya no, donde aseguró el primer lugar el equipo neerlandés. Tuvo un entredicho con algunos periodistas y dijo: vayan a casa si están aburridos y no les gusta el estilo de juego, decía el entrenador neerlandés de 71 años, Louis van Gaal. Cuando un periodista le insinuó que buena parte de los hinchas a través de redes sociales manifestaron su sensación de desencanto por el funcionamiento colectivo, Van Gaal resaltó que todos los hinchas neerlandeses estarán bastante orgullosos de que avanzamos a la segunda ronda de un mundial. Dijo el entrenador: creo que las cosas no están tan mal como tú dices. Le espetó a un profesional que sugirió que el estilo de juego de Países Bajos es aburrido. No creo que tu opinión sea la correcta. Estás equivocado, le dijo Van Gaal a un periodista neerlandés. Lo que pasa es que tiene muchos puntos para el juego que tiene. Sí. Porque fue superado por Senegal, ¿le no? Fue superado en el segundo tiempo por Ecuador y empató. ¿Vos sabés que yo soy y ayer le ganó a Qatar. Soy un seguidor de Holanda, cuando se llamaba Holanda, Países Bajos. Y la verdad que no tiene nada que ver, abusa del tiki-tiki. Yo sé, pero igual lo que digo es que no. Cuidado con Inglaterra. No gusta ver. No. No gusta ver Holanda. Muchos pases lateralizados con tal de tener la posesión de la pelota, no lastima. Depende mucho de jugadores como Memphis. Mira, Inglaterra puede dar la sorpresa, ¿eh? Inglaterra es un conjunto bien armado. Juega bien. Es agresivo. Sí, juega bien. Pero tiene defensa medio complicada. Él veo que Portugal, yo digo, ojo el arquero de Portugal. Porque Portugal también bien, pero Inglaterra ya encontró los caminos, pero Gales es muy, digamos. Pero tiene algunas cosas ya están hechas, por ejemplo, se mantiene Sterling, Rashford le ganó el puesto a Xhaka, que había arrancado como titular. Sí, después Bellingham muy bien. Rashford marcó el primer gol de tiro libre. Del Mundial. Sí, de este mundial. Sí, porque está muy difícil el tema por la barrera muy alta. Realmente no sacan provecho grandes ejecutores de tiro libre. Lo de Inglaterra, que juega ante Senegal. Yo digo, ojo Inglaterra, cuando juegue con Senegal. Senegal es un equipo que realmente tiene también mucha fortaleza física, buena técnica. Y el otro partido, Holanda, Países Bajos contra Estados Unidos. Y ese va a ser un partido bravo para Van Gaal, justamente. Es muy táctico, ¿no? Va a ser táctico, pero... Sí.
Estados Unidos. Muy táctico Estados Unidos. Sí, escuché ayer que estabas ponderando, Federico, justamente la velocidad, la capacidad de sus hombres, y son jóvenes la mayoría. Todos son jóvenes. Promedio de edad muy, no hay ni uno que pase los 24. Muy bueno el que tiene. Musa tiene 20 años. Adam, el capitán, tiene 22. Después está Wea. McKenny, un muy buen volante que allí hizo el pase del gol. Después entraron los delanteros, atrás Hay que ver si se defendió bien. Si se recupera Pulisic, ¿verdad? Sí, Pulisic. Que se jugó la vida para marcar el gol y terminó marcando el gol. Increíble, eso es jugarse de todo, ¿no? Sí. Porque yo creí que el golpe fue en otro lado, ¿verdad? Pero estuvo ahí cerca también. Dejó todo. Y con respecto a lo que tiene que ver con Senegal y su entrenador, Aliou Cissé, como jugador, cuartos de final del Mundial 2002. Claro. Que fue la mejor actuación como selección del equipo africano. DT de 2015 de Senegal. No llegó a octavos de 2018 solo por la cantidad de amarillas. ¿Recuerdan? Que fue superado por Japón. Ganó la Copa Africana 2021, primera vez en su historia, y clasificó a Senegal a octavos de final sin Mané. Es lo que estábamos ayer diciendo también fuera del micrófono, Federico, sí, por estos logros que está teniendo el equipo africano de Senegal para poder enfrentarse a Inglaterra. Vos sabés que Juez Central ayer, Federico, publicó, después de lo de Senegal, y justo el día en que se cumplen 2 años de la muerte de, no sé si se pronuncia, se lee Pape o Pap Bouba Diop, quien fue el héroe del paso a octavos de final en el Mundial 2002. Senegal regresa a esa fase. Koulibaly llevó el 19 en la cinta y tanto la hinchada como los jugadores lo recordaron. Pape o Pape está de fiesta allá arriba, y algunos hinchas de Senegal con la numeración de 19. Este futbolista que fue clave en aquella recordada participación de Senegal en el Mundial del 2002, en el cual había llegado a cuartos de final. Sí. Cuartos de final. Perdió contra... ¿Con quién? Perdió con Corea, creo, ¿eh? Me parece. Está Miguel Paniagua en línea. ¿Qué tal, Miguel? Federico, buenas tardes para vos y tu compañero en la mesa. Bien, Miguel, contanos cómo está el tema Guaireña. Hoy presentado Roberto Tiburón Torres, algunos jugadores que van dejando el club. ¿Vos en qué situación estás? Y en realidad depende mucho del técnico ahora, ¿verdad? Mi contrato termina ahora en diciembre. Y bueno, una vez que el profe pida a los jugadores y de acuerdo a eso nosotros podemos renovar, ¿verdad? Pero hoy día recién se presentó el profe y hay que ver si es que renovamos. Estamos en eso. ¿Tuviste ya un antecedente con Tiburón Torres? ¿Jugaste en Cerro o no? Sí, nosotros salimos campeón con Cerro. Con Cerro estuve con él en Libertad y coincidimos también en Nacional. Ah, bueno, un harto conocimiento y... Bueno, Sí, vos no te fuiste a ver, trabaja. espera un poquito, Miguel. Tengo una confusión, no era... Me parece que vos sorprendiste pasando de Cerro a otro equipo cuando Tiburón estaba... Olimpia. Pasó Olimpia. Olimpia pasaste. Sí. ¿Verdad que Sí, Tiburón sí. no podía creer, no se enteró Tiburón? Y después le contaron... Con Diego Barreto. Ah, pasaron los dos al mismo tiempo. Esa vez fue Miguel, ¿verdad? Ese año fue. Pasa que también no pasaba por las manos del profe, ¿verdad? Pasaba más bien por el contrato, ¿verdad? Porque había terminado mi contrato y como que nos habíamos arreglado con la directiva. Bueno, tuve que decidir y bueno, fue la decisión también que tomamos en ese momento. ¿Y no le molestó en su momento eso a Tiburón? Y la verdad que nunca tocamos el tema, pero siempre cuando nos cruzamos así, hablamos y el saludo bien, nunca tocamos el tema también. Y muy incierto todo entonces respecto a la continuidad de algunos jugadores en Guaireña, Miguel. Y tengo entendido que la mayoría estamos así, ¿verdad? Es la mayoría porque termina casi más de la mitad del plantel termina el contrato y bueno, hay que ver si es que se sigue con ese plantel o obviamente o se cambia prácticamente totalmente. Más allá de la llegada de Roberto Torres como técnico, Miguel, ¿le sorprendió a tus compañeros y a vos mismo también la salida de Troadio? Y por lo que hizo por la institución, sí, ¿verdad? Creo que el presidente había comentado que no llegaron a un acuerdo. Ahí también
deuda de por medio, creo, y cosas así lo que he entendido, ¿verdad? Después, obviamente, ellos tienen que resolver, pero lo que ha hecho el profe fue algo muy bueno por todo, ¿verdad? Porque se la bancó bastante el profe. Entonces, fue una decisión seguramente de él y la comisión, ¿verdad? Por eso salió. ¿Y ustedes cómo están en cuanto a salario, premios? Recordando que jugaron la fase de grupos de la Sudamericana, hicieron una gran campaña, Miguel. En realidad, en eso es un equipo muy cumplidor. Gracias a Dios cumplieron todo el año y no hay nada que reclamarle a la gente de la directiva. La verdad que se portaron de maravilla con nosotros. Y más allá de la situación tuya contractual, ¿cuándo deben presentarse nuevamente para la pretemporada, Miguel? Y en realidad tengo entendido más o menos el 15 se podría presentar, pero como ya ven, hay varios jugadores que están saliendo, están arreglando en otros clubes. Y bueno, hay que ver también la decisión del profe, ¿verdad? Es lo que decía a partir de ahora como responsable. Miguel, te hago una consulta fuera de lo que tiene que ver con tu futuro. ¿Vos llegaste a compartir, o por lo menos estar bajo las órdenes de un preparador físico que se llama Felipe Celia en Guaraní? Sí, la verdad me tocó estar, creo que 2008, 2000, no me acuerdo bien el año, pero sí. 2011. Trabajé, que es preparador físico, fisiólogo también, gran profesional, sí. Buen profesional, das buena referencia de él. Sí, exactamente, por lo menos a mí me ayudó bastante, ¿verdad? El tema de la deshidratación mío, ¿verdad? Yo pierdo en un partido 4 a 5 kilos, ¿verdad? Y más o menos me indicaba qué trabajo hacer, incluso en la alimentación mismo, ¿verdad? Me indicaba cosas así por ahí, uno no se enteraba así, entonces él me explicaba cómo viene la mano. Entonces en ese sentido él muy bien. Y en aquel entonces, Miguel, ustedes tenían un preparador físico y él era una especie de observador, de analista de los jugadores, o él trabajaba en campo con ustedes también. No, en realidad en ese momento él más o menos siempre miraba por los costados, ¿verdad? Porque en eso creo que estaba Félix Darío León, creo. Y él indicaba el tema de los jugadores. De repente uno llegaba cargado, entonces él hacía diferenciado con los muchachos, ¿verdad? O sea, no era un preparador físico principal, una suerte de... ¿Asesor sería? Y en realidad es el licenciado en preparación física, es verdad. Y sí. A la vez fisiólogo. Yo le conocí estando como fisiólogo en Guaraní. Ajá. O sea que él maneja toda esa parte que tiene que ver entonces con el peso, la pérdida de peso en los partidos, cómo regular las cargas. Eso él asesoraba bastante bien, Miguel. Sí. Claro, en ese sentido es un capo el tipo. Por lo menos a mí me ayudó bastante y bueno, ahora me entero que creo que viene una institución acá en Paraguay, ¿verdad? Viene a Cerro Porteño. En Cerro viene, espectacular. ¿Vos decís entonces que es una buena ficha para Cerro Porteño? No, pues todo lo que venga de afuera a querer ayudar, bienvenido, ¿verdad? A cualquier equipo que viene de afuera va a ayudar bastante, ¿verdad? Pero, como te digo, acá simplemente hay que conseguir resultados, ¿verdad? Que es lo que más importa. Bueno, ¿en cuánto tiempo pensás que puede resolver tu situación, Miguel? Y yo calculo que en 15 días más o menos ya podría definir ya, ¿verdad? Si es que renuevo o no. Y si no, veo otra opción, ¿verdad? Totalmente, hay que rebuscarse un poco para ver también, ¿verdad? Pero hoy día más o menos tenemos una conversación con el presidente y si es que no se define, bueno, tocaría buscar otro ambiente, ¿verdad? Otro aire, lo que sea. Miguel, gracias y que sea lo mejor, ¿eh? Dale, a ustedes también, abrazo fuerte. Miguel Paniagua, esperando por Guaireña, hablando un poquito de mucha capacidad de este señor PF Ariel. Celia. ¿Cómo es? ¿Celia o Celia? Celia. Sí, L-I-A. Celia. Celia, así como suena. Felipe, en algunos lugares tiene otro apellido también. García, sí. Algunos le dicen Felipe García Celia y otros le dicen Felipe Celia García. No diferente. Y te decía Federico, justamente les decía que aparecía en Olimpia, pero muy poco tiempo. Dice del
4 de febrero del 2018 al 28 de abril de ese mismo año. Es decir, un poquito estuvo en Olimpia. Preparador físico. 2 meses, casi 3 meses. Pero como dice Miguel Paniagua, es más bien fisiólogo, ¿verdad? Que trabaja en este tipo de aspectos. En Guaraní sí estuvo, cuando volvió la última vez, 2018, estuvo un semestre que fue del 6 de mayo al 28 de diciembre de 2018. Ahí estuvo un poco más de 6 meses. En Guaraní. Ya no estaba Garnero en ese 2018, ¿verdad? En Guaraní. No, ya no. Y ese Garnero entonces va al finalizar 2017 a Olimpia. Y ahí es cuando va a Olimpia, pero breve paso nada más. No me acuerdo Y después quién había siguió su arrancado carrera. como técnico en Guaraní en el 2018. Y no, después de Garnero. Arrancado 2018, después de Garnero, ¿quién vino? No fue Florentín, un poquito antes de Florentín. Ah, puede ser. Estamos mientras con Edgar. 44 minutos, Francia 0, Túnez 0. 44 minutos, Australia 0, Dinamarca 0. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Para que llegues tranquilo a fin de año, IDESA Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos. Pagando desde la web o desde la app, podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más información, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100. Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día y de esa máximo respaldo a su inversión. En este mundial con NGO, viajas, gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, Jorgafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Bueno, Saja nos dice aquí. Bien, Darío. ¿Puede ser? Pero aquí, con respecto a los datos de Celia, Ahí también dice Darío Saja, sí. Saja había arrancado el año en Guaraní. Edgar mirando a través de WhatsApp también Saja. Pero ese lapso en el que trabajó en Guaraní fue con Florentín. Guaraní sale campeón de la Copa Paraguaya a finales de ese 2018. En Perú, Juan Caballero. Sí, y esa es la etapa en donde estuvo, según estos datos que tenemos, Celia estuvo en Guaraní. Del 6 de mayo del 2018 al 28 de diciembre de ese mismo 2018. Y antes es que estuvo en Olimpia. Repito, según estos datos, ¿verdad? Y después pasa a Guaraní. Pero breve el paso en Olimpia del 4 de febrero de 2018 al 28 de abril del 2000, salvo que estos datos estén equivocados en cuanto a años, que ya sea 2019, lo de Celia en Olimpia, después de Guaraní. Pero, repito, la etapa de Guaraní es la del segundo semestre del 2018, donde sale Guaraní campeón de la Copa Paraguay, ya con la presencia de Gustavo Florentín
como entrenador. Sí, es cierto lo que dicen los compañeros. Saja estuvo ese primer semestre en Guaraní. Sí. Así es, en el plazo de Garnero. Bueno, ¿algo más que decir de Cerro, Ariel? Cuando estamos recogiendo los datos de la gente que viene, se va sumando. No, me parece que ya está. Yo ya tengo mi conclusión sobre este caso. ¿Cuál es? No, lo que dije. El tema que viene para tener voz y voto. Para ordenar algunas cosas. Así de sencillo. Que la dirigencia considere, ¿verdad? Porque a lo mejor el cuerpo técnico dice, no tenemos nada que ordenar en ese aspecto, pero que la dirigencia considere, porque al fin y al cabo la que contrató a esta gente es la dirigencia. Sí, y viendo un poco y escuchando un poco lo que decía Miguel Paniagua, me parece que va hacia esa idea que tengo yo, principalmente. O sea, particularmente me parece que dentro de la idea es que está bien, Francisco Núñez va a hacer el trabajo de campo con toda la autoridad que le corresponde, pero es el que le va a decir, mira, este jugador no está para esta semana para los trabajos fuertes, tiene que hacer otro tipo de tareas. No digo un asesoramiento, pero sí, como decía Paniagua, es un especialista en entender las cargas de los jugadores y quienes pueden trabajar fuerte en la semana y quienes no. Quienes pierden mucho peso, quienes no. Entonces me parece que de ese lado va a trabajar, me parece, muy cercanamente con Francisco Núñez, pero me parece que no se va a meter en el trabajo del preparador físico al final de cuentas. Pero va a estar ahí. No sé si se va por qué hacerlo tampoco, ¿no? A ver, claro, porque si hablamos de ese escenario, estamos hablando de una situación en donde me parece que Chiqui Arce no va a permitir. Y creo que está consensuado esto, se ha hablado, por eso es que llegan estos dos profesionales, ¿verdad? No se va a meter en el campo, pero yo creo que va a dar cierta visión de la situación en general. Y esa es la parte si va a haber compatibilidad en cuanto a ciertos análisis que se puedan hacer, ¿verdad? Ese es el tema. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika, queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chartizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439.000 guaraníes, 15.000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos, pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia del león, 3 leones, fuego. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortin ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortin, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes.
Fortines. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Felipe Seria trabajó como 5 años en el club. Después otro periodo de 2 años. Bueno, hace mucho tiempo ya en Guaraní. Aquí me dice una persona muy ligada a Guaraní que tuvo un trabajo bastante prolongado. Entonces, 5 años y después otro ciclo de 2 años. Sí, perfecto. Histórico. Stephanie Frappart será la primera mujer que dirigirá un partido en un mundial de fútbol masculino. La francesa conducirá el choque entre Alemania y Costa Rica. Ya participó en este certamen como cuarta jueza, al igual que otras 2 colegas. Frappart será este jueves la protagonista de un hecho histórico de los mundiales. Se convertirá en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina. La francesa fue designada para impartir justicia en el duelo entre Alemania y Costa Rica por la tercera fecha del grupo E, que definirá la continuidad de ambos en el torneo más importante de fútbol. Además, Frappart estará acompañada de una terna arbitral íntegramente conformada por mujeres, en otro hito que quedará para el recuerdo en Qatar 2022. La acompañarán como asistentes la brasileña Neusa Bach y la mexicana Karen Díaz Medina. En tanto, el hondureño Sai Martínez actuará como cuarto árbitro. De esta manera, la árbitra principal tendrá su tercera participación en este certamen, ya que había oficiado como cuarta colegiada en los cotejos de México frente a Polonia y Portugal contra Ghana. 2 colegas también hicieron lo propio. La ruandesa Salima Mukansanga formó parte de del cuarteto en Francia y Australia, y la japonesa Yoshimi Yamashita en los choques Bélgica-Canadá, Inglaterra-Estados Unidos y Bélgica-Marruecos y Gales-Inglaterra. Bueno, mañana entonces el partido entre Alemania y Costa Rica con este hito que estaban comentando ustedes. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Seguimos mundial, fútbol local, no hay nada? Está la presentación de Roberto Torres. Vamos a lo de Tiburón Torres. Hoy, presentado como entrenador de Guaireña. Guaireña, ¿cuántos clubes ya tuvo Tiburón Torres? Yo recuerdo Cerro, Luqueño. Luqueño ya estuvo. Sí. Nacional, Libertad. Ah, no, Resistencia. Resistencia, 5. 6 ahora. El 6º club. ¿Por qué Fabio pone eso? Yo no me acuerdo lo de Luque. Se me fue. Sí, no, estoy confundido. De la memoria. Yo recuerdo haberlo... No digo que no fuera, yo nomás me... No. Yo recuerdo haberlo visto dirigiendo en cancha de San Lorenzo, pero era dirigiendo Nacional. Por eso nomás me quedé ahí pensando, pero era dirigiendo Nacional, campeón con Libertad, con Cerro. ¿Dirigió? Sí. De hecho, a mí me contaron que él estaba en una terna para dirigir Luqueño cuando lo eligieron a Florentín. Estaba él, estaba el Toto Gamarra que habíamos hablado aquí, estaba en la terna. ¿De quién? Para dirigir Luqueño. Ah, ¿te acuerdas Toto Gamarra? El señor... Sí, ya, el grande, el que dirigió Cerro, Iteño. Luqueño también en su momento. Luqueño en su momento, pero al final se decidieron por la vuelta de Gustavo Florentín para liderar el proyecto 2023 en su vuelta primera. Hay más técnicos paraguayos ahora que eran internacionales, ¿no? En un momento eran 7-5, otro momento 6-4. Torres al parecer dirigió San Lorenzo también, ¿sí? Y en los últimos tiempos ya es histórico. Y bajó de categoría, lo tenía Sassá, dice, ¿sí? ¿Puede ser? Tiburón San Lorenzo. Ah, entonces sí, era dirigiendo San Lorenzo. Sí. No era dirigiendo Nacional. Mira, por eso me quedó la duda. Entonces San Lorenzo dirigió. Un breve lapso entonces fue. Claro, entonces tuvo 6 equipos hasta ahora. ¿Qué ibas a decir, Ariel? Te decía nomás que los grandes tengan, en el caso de Cerro, más de 3 temporadas a un técnico paraguayo, y el otro más de 1 año, como el caso de Olimpia, ya es todo un récord, porque últimamente era muy difícil que los dos grandes, Cerro y Olimpia, hagan permanecer o se jueguen luego para comenzar por entrenadores paraguayos, cuando que los dos casi siempre en los últimos tiempos han recurrido a entrenadores extranjeros. Lo que se confirma que no es solo discurso lo de los dirigentes, porque sentado aquí prácticamente, Juan José Zapag, ¿recuerdan cuando le habíamos preguntado o le habíamos bombardeado con las preguntas si continuaba o no Chiqui Arce? Le decía, sí, el mejor técnico del fútbol paraguayo, y si traemos a un extranjero se tiene que adaptar, tenemos que ver otra vez, darle tiempo. Y entonces me parece que en estos momentos, más allá de un discurso nacionalista, estamos hablando de una dirigencia paraguaya que está apostando a lo nuestro. En vez de traer a alguien que no sabe si se va a adaptar, si va a llegar con sus ideas, salvo algunos que han hecho muy buen trabajo, como el caso de Garnero, que continúa ahora en su puesto, y otros que futbolísticamente pasaron mucho tiempo aquí y prácticamente se hicieron. Hernán Rodrigo López, uruguayo de cédula, pero él, con toda la trayectoria que tiene en el fútbol paraguayo, es prácticamente uno más de nosotros también.
Desde la Sí. nacionalidad no, pero desde No, el claro, punto claro. de vista futbolístico sí. Por eso es que llega a Guaraní, ¿verdad? Bueno, y después tenés nuestro amigo de Tacuarí, Robert Pereira. Robert Pereira. Ameliano está Miguel Sazú. No, Humberto Resistencia. García. Humberto García, Miguel Sazú, Ameliano. Ahí, pero también lo de Sazú también. A esta altura ya es más paraguayo. Claro, porque corre, él reside ¿verdad? acá. Bueno, Él no reside trabaja en acá. Argentina él. Él ya reside acá. Sí, sí, sí. Y después tenés Nacional con Sarabia. No, ahí más paraguayos. Y lo de A esta Nacional. altura del partido. Pobre Pedro Sarabia. Pobre digo en el sentido que se le van a ir una gran cantidad de jugadores. Armó una base a la que había que dar algunos retoques para que este equipo vuelva a competir y pelear el campeonato el año que viene. Y así como están las cosas, se desarma el plantel. Se van varios jugadores de Nacional. Hasta se habla de la salida de, imagínense, un capital muy importante que puede ser para el club, como el caso de Kili Rojas, ¿verdad? Porque está Sí. terminando contrato Kili Rojas. ¿Y Prácticamente. a dónde se irá al fútbol local? Yo creo que... Y yo creo que sí, en esta situación en donde le estaba escuchando ayer a los compañeros de la noche también hablaban de quienes necesitan arqueros. A mí me parece que Rodrigo López, conociendo a Kili Rojas, lo va a poner en su lista también. Pero va a tener plata guaraní para llevarlo. No, no, no por creo eso. que sea barato Claro. un jugador que hasta altura ya Levantó es mucho. nacional. Y muy bien decían los compañeros, Levantó. decían ayer Cristian, Johnny y Miguel a la noche, decían que tiene más perfil para Libertad. Si es que Libertad quiere contratar un arquero y el que puede poner el dinero es Libertad por el Pero Kili Libertad Rojas. ahora se está llamando, hasta ahora al menos, Claro. en silencio y a un cambio de política en cuanto a lo que tiene que ver con contrataciones. Quiere jugarse por jugadores propios de las formativas. Volvemos a aquella época de fabricar el hambre. Porque hubo una época donde Horacio Cartes apostó a eso, ¿verdad? A no poner dinero. Que fue muy corto periodo. Y después Corto tuvo periodo. que recurrir otra vez a... Y lo de Nacional, supongo que van a traer jugadores también. Si se van, que van a venir otros. Y Sarabia sabe también dónde está parado. Si Pero que hay dice un Gerardo, se van entrenador- Danilo Santa Cruz, Orlando Lugo y Jaquet. Orlando columna. Lugo, tres titulares. Y sí. Sí, y Gerardo que está muy bien informado de Nacional. Fíjense ustedes lo que... Estos jugadores, ¿con quiénes los reemplazás? ¿Con los chicos de la casa? Bueno, depende de qué querés plantearte. Por eso Si te que- decía, ¿Cuál es tu objetivo? ¿A qué querés proyectar? Si querés intentar otra vez lo que pasó, que salió de forma impensada y no programada, o tratar de hacer una decorosa campaña, pelear lo que puedas. Depende de eso. Ahora, si vos ya querés ser un equipo más pretencioso a partir de esa campaña casi campeonable del semestre pasado, lógicamente va a ser un plantel que no va a tener la capacidad para pelear por el campeonato. Pero sí, retocando, puede dar pelea para hacer una campaña de un equipo de mitad de tabla para arriba. Pero el hincha es el hincha, porque fíjense ustedes, si vamos a ir a las primeras fechas del campeonato, ningún hincha de Nacional, ni el más fanático de todos, iba a imaginarse que peleaba a su equipo hasta la penúltima fecha del campeonato. Y al final, en ese partido, justamente ante Ameliano, Que recibió... mal de tipo Ecuador, Sí, ¿verdad? sí. Venía muy bien y se quedó Recibió sin nada, todo golpazo. tipo de reprimendas del pobre Pedro Sarabia, que llegó Sí. hasta ahí. De la nada. Y varios De jugadores la también. nada. ¿eh? Y sí, claro. Qué bárbaro. Y hicieron un gran trabajo, pero... 18 fechas en lo más alto y... Hasta los directivos se desligaron, pero También, ¿verdad? pero lindo. Y claro, y ese es el hincha, porque al final se ilusionaron Sí. y al llegar a la desilusión, igual, no sirvió para nada lo que hizo el técnico, lo que hicieron los jugadores, ¿verdad? Y esto es así, y ahora hay que ver lo que va a hacer Sarabia, porque justamente llega él para pelear el promedio, pelear una Copa Sudamericana, al final peleó el título, pero con esta salida de jugadores, ¿qué es lo que van a hacer? Sabiendo más que nada cómo Nacional trabaja en el presupuesto, ¿verdad? Que no es de apostar por grandes figuras, por grandes jugadores. Bueno, eso en cuanto al fútbol nacional. Rodrigo López también, que está trayendo jugadores. Hasta ahora están llegando jugadores, a ver, Luqueño Charpentier. Escucha, un apellido de darán 7 para el goleador de Nueva Chicago. Moya. Suena un volador europeo. Sí, Charpentier. Sí. Charpentier, campeón del mundo con Francia. Moya de Guaraní. Está llegando, colombiano. Vos sabés que estaba viendo algunas repercusiones justamente, y hinchas del Tolima estaban lamentándose que llegue hasta Guaraní, en el sentido de dejar fuera a un jugador, aunque otros decían que se lesiona fácilmente también. Esa es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Con respecto a un jugador que llega con una experiencia importante, porque tener 30 años significa... Pero como ustedes ya señalaban hace pocos días, ¿cómo es que en el fútbol argentino no se pudo afianzar?
si estaba para destacarse, porque estuvo En un Huracán. breve paso en Huracán. Sí, poco tiempo. Pero habría que ver. Pero ya tiene 30, ¿eh? Tiene 30. Tiene Pero- 30 años. Después en otros clubes no se hablan, ¿verdad? Es como que hay un recambio, hay jugadores que... Pasa, Federico, que es muy atípico porque falta mucho todavía. Bueno, un mes, ¿verdad? Para fin de año. En otros periodos o en otros años, hasta alturas, estábamos en plena etapa de definición porque el campeonato terminaba recién allá por a veces el 9, el 15, el 18, en la pandemia ni hablar. Entonces, como que los clubes tienen tiempo también y como que no hay un apresuramiento para ir ya acelerando con respecto a la llegada de refuerzos. Estamos hoy el 30 de noviembre recién. Sí, pero yo creo que algunos ya se deben querer asegurar, ¿verdad? Porque también arranca más temprano También. la pretemporada. Estamos ya en el segundo tiempo. Australia contra Dinamarca, 0-0, clasifica con este resultado. Dinamarca por detrás de Francia. No. Australia, perdón, por detrás de Francia. Epa, los tanques australianos. Qué mucha estatura que hay en el Mundial. Todos los seleccionados, eso que temían hoy en Argentina de Polonia. Por eso estaban planeando el tema de poner un lateral que no sea ni Montiel. Le van a poner a Foyt, creo. ¿Cuántos son chiquitos en Argentina? Montiel, Y... varios. Paredes no es grande. Paredes, va a jugar Paredes, vuelve. No, digo nomás. No, y lo la que me otra viene vez, a por la ejemplo, cabeza. Lisandro que anduvo, la otra vez un gran partido, pero él no es alto. Mm. Y hoy estaría volviendo Cuti Romero, a la defensa, y Polonia tiene mucha gente alta. Comenzando de Lewandowski. Sí, los dos centrales, torpes los centrales, pero altos. Eso también tiene en contrapartida. Pero hay mucha estatura. En este campeonato se van... No, ¿Qué es esto? Con respecto a Nacional, me parece que sigue Gerardo tirando más datos. Prieto se tiene que operar también, o ya fue operado, en este caso Richard Prieto, de buen trabajo también. Se van a tener que presentar el 19 de diciembre, y ahí hay que ver qué va a pasar. Porque muchos jugadores de Nacional tienen ofertas. Nos pasa estos datos, Gerardo, de muy buena fuente, con respecto a lo que está pasando en Nacional, ¿verdad? O lo que va a pasar a futuro, en donde va a haber un desmantelamiento de una columna vertebral. Hay que ver qué va a pasar con Rubén Darío Ríos también. García Guerreño, Yaquesi Arregla, Rubén Darío Ríos, que también estaba siendo pretendido por varios equipos después de muy buen campeonato. Ustedes empezaron ya con Santi Roja, el arquero, Sí, ¿no? ahí hay que ver qué va a pasar. Si Lo se que mantiene pasa un también presupuesto cuando- como el del año pasado, va a estar complicado, también, ¿no? Federico, que cuando se produce una campaña así tan buena y muchos jugadores que por allí estaban hasta casi en el anonimato saben que este es su momento de la Tenés mejoría. toda la razón, sí. Este es su momento de aprovechar, porque después puede ser que ya no se repita, que peleen por otras cosas y que no estén en la primera plana de la competición, entonces como que ya no van a aparecer la posibilidad de transferencia y cada quien quiere mejorar. ¿Te acuerdas cuando Loqueño salió campeón? Después Se hubo fueron una todos. diáspora, se fueron todos porque los jugadores también entendían que era la oportunidad para una Había quedado transferencia. muy poco realmente. En Nacional, como decía, tenía jugadores que estaban... Una Lugo, Danilo Santa Cruz venía de una lesión interminable. Ahora el que hay que ver, que me parece lo puede negociar Nacional, es Bruera, ¿verdad? Que él sí tiene una capacidad como para hacer Dinero. dinero, exactamente. Y claro, por potencial, goleador. Y el momento. El momento, digo, con la campaña del equipo y con esa carátula de goleador, rótulo de goleador, que te cotice de otra manera. Y viendo un poco las situaciones de los equipos, uno mira a Libertad, que renovó a Tacuara y a Roque, que en la política nueva no está el hecho de contratar. El otro que necesita 9 y equipo pretencioso es Cerro, ¿verdad? No sé si puede ser del agrado del técnico, ¿verdad? Por ejemplo, pero es difícil que se pueda negociar, tal vez, desde el punto de vista de los números que pueda pedir yo no Nacional. creo que Cerro contrate 9 si es que no ¿No lo fue a destina Moreno? a algún lugar a Moreno. Yo tampoco. Que se va a jugar, ya está para comenzar Robert Morales, ¿verdad? Que se supone estando Se queda Fernando Romero. Fernando Romero. Y tener dos como... Otro gasto Marcelo más, Moreno, no, gastar no. más. Y lo Totalmente. tenemos Marcelo No, Moreno. siempre que llegue un delantero a Cerro estamos hablando de la salida de MMM. Sí. O si no, no tiene sentido. Pero sí, fíjate que vuelve a arrancar con todo Robert Morales. Vas a tener sentado a un jugador
capital. Con mucha, que se gasta Que mucho había dinero por él. Además, había marcado ¿cuánto? 8 Era goles. goleador de Cerro. Y se lesionó en marzo. No, La por eso gran digo. cantidad que Cerro perdió. No. La cantidad de goles que perdió Cerro en el año. Sí, pero imagínate que vuelva otra vez con todo ese nivel. No, Lo va a volver a olvídate. sentar en el banco a No. Moreno Martín con todo lo que significa el presupuesto en Cerro, ¿verdad? Del boliviano estoy hablando, ¿verdad? Claro. Un suplente más que nunca de lujo, ¿verdad? Un suplente de lujo. Yo digo, más que en la producción futbolística, estoy hablando de lo que cuesta mantener a ese jugador en Cerro Porteño, el contrato que tiene el boliviano, que claro, puede tener su año el próximo 2023. Quién sabe qué pueda pasar, pueda mejorar, tener una buena pretemporada. Ojalá que tenemos... Lo de Roberto Torres. Ah, lo de presentación, Roberto Federico, Torres, sí. presentación hoy. Allí en Guaireña, el Tiburón agarrando un nuevo club. Escuchamos lo que decía. Bueno, muy contento por estar hoy reunidos aquí para dar inicio a este nuevo ciclo, a esta nueva era en nuestro club, en Guaireña, con mucha esperanza y mucha ilusión, ¿verdad? Nobleza obliga también agradecerle al profe Toradio Duarte y a todo su equipo y colaboradores por todo este tiempo al mando del club, al frente del equipo principal, con mucho éxito, con mucho trabajo de parte suya y de parte de todo su equipo, y con el club en camino a la consolidación. Nosotros le agradecemos eternamente por todo el legado que nos está dejando, por todos los objetivos logrados, por todas las alegrías que nos dio él y todo su equipo y todo el plantel que le tocó dirigir. Así que les deseamos desde el club, desde la Liga Guaireña, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que seguro que en breve va a asumir en otro club, porque estoy seguro de que así como hizo un gran trabajo en Guaireña, tiene la capacidad y tiene la idoneidad para estar al frente de cualquier club de primera. En ese sentido, agradecerle de vuelta y desearle el mayor de los éxitos a él y a todo su cuerpo técnico. Entonces, a continuación, hablar un poquito de lo que pretendemos este año con Guaireña y darle la bienvenida al profe Roberto Torres, cuyo currículum y cuya trayectoria está de más hablar y está de más ahondar, porque es un conocedor del fútbol, un técnico ganador, un técnico en quienes depositamos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza para que este nuevo ciclo, así como el que culmina ahora, sea con el mayor de los éxitos. Así que, profe, bienvenido. En nuestra ciudad, nuestro club, te agradece el haber aceptado estar al mando de este desafío. Bien sabrás y bien habrás tenido en cuenta, ¿verdad?, que la vara que está dejando el cuerpo técnico saliente es alta, y seguro que te va a esforzar, o sea, va a hacer que te esfuerces al máximo para que la ilusión de la gente de Villarrica, la ilusión de todos los dirigentes, ¿verdad?, siga allá arriba y podamos, desde que estamos en primera división, ser protagonistas en cada campeonato, en cada partido que te toque dirigir. Nosotros de nuestra parte vamos a dar lo máximo posible para que te sientas cómodo, para que tengas las herramientas de trabajo mínimas, ¿verdad?, para hacer tu trabajo y que eso finalmente se vea en el campo de juego y se vean los resultados. Muy contento, ¿verdad?, por estar hoy día dándote la bienvenida y desearte el mayor de los éxitos. Desearte el mayor de los éxitos. Sabemos que son gente de trabajo, sabemos que son gente que vive del fútbol, que vive para el fútbol, y nosotros aquí en Villarrica también lo sentimos de esa forma. Así que me toca agradecerle también a los miembros de la comisión presentes, recalcar también que esta decisión fue un consenso en toda la Liga Guaireña, un consenso que lo veníamos buscando hace mucho, ¿verdad?, y que gracias a la buena apertura y al diálogo se logró llegar. Agradecerle también en ese sentido al tesorero Marcelino Ortiz, ¿verdad?, por la buena predisposición para que ese diálogo hoy sea fluido y sea de gente grande y gente madura y de dirigentes que quieren ponerle al club y a la institución en primer lugar. Así que, de vuelta, muchas gracias a todos y una vez más, bienvenido, profe. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la posibilidad que tengo en este momento. Me siento feliz, orgulloso
de que hayan pensado en mi persona, hayan depositado esa confianza en mí, que me hayan llamado. Estoy convencido de que ha dejado un lugar importante, así como lo dijo el presidente, una vara muy alta, como lo hizo un gran amigo del fútbol, que fue compañero mío, Trovadio, gran entrenador, gran persona, pero esto es fútbol, así como seguramente ocurre siempre en el fútbol. Hoy a mí me toca esa posibilidad de llegar a la institución, y solo decirle a todos ustedes que a partir de este momento me comprometo a dar lo mejor de mí en cuanto se refiere a los trabajos, en cuanto se refiere a la honestidad, la sinceridad, el trabajo duro día a día, para que podamos realmente dejar bien en alto el prestigio, el nombre que se ha ganado Guaireña Fútbol Club. Entonces sé y estoy convencido de que estoy llegando a una ciudad realmente hermosa. Realmente yo, que estoy llegando del departamento central, me siento feliz, orgulloso de pisar la cancha, pisar la ciudad, ver que estoy llegando a una ciudad realmente excelente, muy buena. Realmente cuando uno va a llegar a una ciudad siempre pregunta cómo son las gentes, y realmente siempre me han hablado de maravilla de esta ciudad, y eso me pone tranquilo, feliz de que estoy llegando a una ciudad realmente excelente, que tiene que a mí me tocó realmente esa posibilidad de verlos por TV o ser adversario de ustedes en algún momento. Realmente esa hinchada que tienen es maravillosa. Desde mi lugar yo le pido que, por lo menos yo como entrenador, sé perfectamente que esa hinchada juega una función fundamental para nosotros los entrenadores y los jugadores. El aliento que nosotros recibimos de parte de ustedes va a ser fundamental. Entonces sería tan lindo, tan bueno de que nosotros podamos sentir eso, y estoy convencido de que eso va a llegar a medida que nosotros podamos tener los resultados, y para eso vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces, no quiero alargarme en este tema, y agradecer una vez más a todos los presidentes de los clubes, a toda la gente, a toda la comisión directiva que han depositado la confianza en mi persona, en mi cuerpo técnico, y soy un bendecido en este momento de tener la posibilidad de tener una institución tan prestigiosa, que se ha ganado en tan poco tiempo. El prestigio en el fútbol no se gana fácilmente, y ustedes lo están logrando en tan poco tiempo, entonces eso me pone feliz y orgulloso. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos los presidentes por todo, y bendiciones para todos, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera para el doctor Luis Cáceres. Antes que nada, estamos en vivo para Tigo Sport, primer turno. Con el respeto que se merece el profesor Roberto Tiburón Torres, ya mencionabas, presidente, hoy se cierra un ciclo de mucho éxito para Guaireña, para vos en lo personal, para Trovadio Duarte. Digo esto porque como presidente lograste el ascenso de Guaireña a la máxima categoría en una campaña magnífica, logrando objetivos importantes también, como por ejemplo clasificar a Copa Sudamericana. Me imagino que eso de por ahí ha costado cerrar este ciclo con Trovadio Duarte. ¿Y qué significa para vos en lo personal este nuevo proceso con Tiburón Torres? La verdad que fue una de las decisiones más difíciles que me costó tomar en todo este tiempo que asumí la dirigencia. Trovadio Duarte significa mucho para el club, significa mucho para la ciudad. En lo personal también lo considero un amigo, y todo lo que logramos con él siempre va a estar en nuestro corazón. Él viene logrando éxitos junto con su cuerpo técnico desde el 2017, como técnico en la categoría reserva. O sea, hizo este proceso con el club, logró el ascenso, logró objetivos muy importantes en los 3 años que estuvo en primera división, y sobre todo le está dejando al club en una muy buena posición para seguir consolidándonos, ¿verdad? Y yo creo que dentro del seno de la liga la decisión no fue fácil, pero entendimos, ¿verdad?, que el ciclo, la era y el proceso
tenía que llegar a su fin. Si bien los detalles nos guardamos nosotros, del por qué no, creo que él también lo va a entender en algún momento, él también va a reflexionar seguramente del por qué se tuvo que dar esta situación. Y ahora ya con el nuevo cuerpo técnico nos vamos a sentar a planificar lo que se viene. Como le dije al profe y como les dije a todos, la vara que está dejando Toribio Duarte es muy alta y la afición ya se acostumbró a los buenos resultados, a los logros, y este año o el año que viene, en la temporada nueva, nos van a exigir más y yo estoy seguro de que el profe Roberto está consciente de eso. Aún así aceptó también el desafío, que es muy, muy importante, muy grande, ¿verdad? Porque es venir a un club joven, a un club nuevo, a un club de una ciudad del interior, con todas las precariedades que tenemos, y teniendo en cuenta todo eso, el cuerpo técnico encabezado por Toribio logró superar eso y conseguir objetivos importantes. Por eso que para todos, ¿verdad? Esta nueva temporada, este nuevo desafío va a ser muy importante. Asumimos eso, estamos conscientes de eso, pero estamos con la voluntad, con la fuerza y con todas las ganas, ¿verdad?, de salir adelante, con todas las ganas de darle alegría al pueblo guaireño, alegría a la gente de Villarrica y a todo el fútbol interior. Así que los ciclos terminan, ahora comienza un nuevo ciclo, con toda la fe y con toda la esperanza. Y a toda la gente de Villarrica les insto, ¿verdad?, que confíen en nosotros, confíen en nuestra gestión y confíen también en el profe Tiburón, que va a venir a hacer un buen trabajo. Profesor Roberto, comentanos un poquito cómo fue ese proceso para que se pueda dar tu llegada a Guaireña. Sabemos de tu capacidad, de los logros que pudiste tener hasta aquí con varios equipos. Va a ser tu 9º equipo en el fútbol paraguayo, el cual vas a dirigir. Sabemos de los campeonatos que has logrado, de lo último que has hecho con Resistencia, lo que significa para vos en lo personal hoy en día ser ya técnico de Guaireña. Bueno, yo no sé si es cuestión de casualidad o las posibilidades de esa manera siempre se dan, ¿verdad? Decirte un poquito que el día viernes iba a viajar a Salto del Guairá, y ahí recibí la llamada, ¿verdad?, para que podamos conversar, y como que coincide más o menos con el nombre, ¿verdad? El día sábado estuvimos por la ciudad del Brasil, Guaira. Nuevamente el lunes estoy acá en Guairá, en Villarrica, y las cosas suceden siempre por algo, ¿verdad? Entonces, como que los nombres se van estirando, se van dando esa posibilidad, te van dando cosas positivas, y realmente, así como le manifesté al presidente, nosotros que estamos del otro lado siempre vemos una institución ordenada, un equipo que realmente juega siempre bastante bien, que tiene una afición maravillosa, que siempre se notaba que daba su presencia no solamente de local sino de visitante. Entonces yo creo que como le manifesté al presidente, lo que mucho más me mueve a mí, me gusta y me encanta siempre son los buenos proyectos, los desafíos, más todavía cuando te hablan de que a los dirigentes, al presidente le gusta el proceso, le gusta trabajar por varios años con un solo entrenador. Entonces todas esas cuestiones es importante para mí como entrenador, para mi cuerpo técnico, tener siempre un desafío. Aparte, para nosotros que estamos a varios kilómetros de la zona, son casi 240 y algo de kilómetros que estamos, y como que venimos a una ciudad donde nos va a fortalecer, nos va a hacer que nosotros podamos crecer y no solamente estar en la zona de confort, que es nuestra zona, ¿verdad?, donde nos movemos para el departamento central, la zona de Asunción. Entonces, para mí era algo que sentía que me hacía falta, algo que estaba buscando, tener ese desafío de estar cerca de tu familia, de la zona. Entonces esto va a hacer que nosotros podamos, como manifestó el presidente, la vara está muy alta, y esos son los desafíos que a mí me mueven, que me gusta muchísimo, que me encanta. Ustedes saben perfectamente que
tuve la bendición, la suerte de salir campeón en clubes importantes, entonces como que esto me da vida nuevamente, tener esa posibilidad de saber que tenés que ganar siempre, y eso es lo mío, eso es lo que a mí me motiva mucho, y no lo estoy diciendo por decir nada más, sino desde la formativa vengo de clubes que sí o sí tenés que ganar, que si no ganás se te complica la vida como profesional, entonces es un lindo desafío para mí. Yo ojalá Dios quiera que realmente tengamos esa bendición de poder dar lo mejor de nosotros y podamos hacerle sentir feliz a todo el departamento del Guairá. Mi consulta, doctor, con relación al plantel, ¿cuántos jugadores van a seguir en Guaireña Fútbol Club? Y la consulta también ya para el nuevo entrenador Roberto Torres, así que bienvenido también aquí a la ciudad de Villarrica. ¿Por qué se decía Guaireña? ¿Y cuál es el primer objetivo, las primeras diligencias que usted va a estar realizando al frente del plantel? Gracias. Bien, bueno, la cuestión del plantel, yo creo que en estos días nos vamos a tomar el tiempo, ¿verdad?, de analizar a fondo con el cuerpo técnico. Básicamente es una tarea que le va a corresponder a ellos, en tomar la decisión. En principio, cuando teníamos, cuando estábamos como para continuar con el cuerpo técnico anterior, ya teníamos algo en mente, pero ahora eso cambia, ¿verdad? Va a cambiar todo y ya va a depender de lo que el cuerpo técnico decida. Guaireña Fútbol Club no es solamente el club, es toda una ciudad, toda una costumbre, toda una calidad de gente, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a tomar la decisión de venir a una institución, también influye muchísimo la gente que compone la directiva, quienes lo manejan. Uno cuando conversa con los dirigentes, uno ya se da cuenta con quién está tratando. Aparte, acá en nuestro tema futbolístico, de la gente todo se sabe, todos nos conocemos, entonces eso hace que al preguntar, al asesorarse, al preguntar por dónde uno puede llegar, te pasan cosas muy positivas, entonces eso hace que uno pueda tomar la decisión de llegar a una institución, ¿verdad? Y lo que a partir de este momento, la firma del contrato para mí es fundamental. Quiero que tengan en cuenta que yo como paraguayo no solamente estoy trabajando para mí, estoy trabajando para toda esa gente que está empezando a estudiar ahora como entrenador. Entonces, si yo trato de hacer bien mi trabajo, alguna vez vamos a dejar un camino para que esa gente pueda llegar y pueda tener, para que el trato pueda, que pueda tener una seriedad en su laburo, en su trabajo, en su día a día. Entonces eso hace que la vida del profesional realmente valga la pena y que realmente cada vez que se puedan capacitar, realmente entiendan de que cuando logren un trabajo en un club tan prestigioso como lo es Guaireña Fútbol Club, van a llegar a una institución donde ya automáticamente le van a ofrecer un contrato, no porque sea extranjero, sino precisamente porque es un paraguayo. Consulta para el presidente, si se pudo hallar de manera formidable la relación con la comisión directiva entre el ex entrenador Troadio Duarte, y por el lado del nuevo entrenador, el profe Roberto Torres, ¿cómo va a estar conformado su cuerpo técnico? ¿Y habría ya una tentativa de fecha de inicio para los trabajos? Sí, ya estamos ahora muy bien encaminados para que el finiquito y la culminación del contrato se arreglen en términos amigables, obviamente, ¿verdad? Ambos somos conscientes, ¿verdad?, de que la relación no se puede estropear por una situación de esa, así que eso se va a finiquitar en días más, ¿verdad? Pero 13 con 28, Tiburón todo representado en Guaireña. Fabio, hubo goles. Sí, mientras hubo novedades, Túnez le hizo el gol a Francia, que lo ponía en clasificación directa al segundo lugar por la diferencia de goles.
al marcar Túnez, igualaba a Australia en la tabla con 4 puntos cada uno y en la diferencia de goles lo superaba porque recordemos que Australia había perdido por goleada ante Francia 4-1 en la primera fecha. Sin embargo, parecía que los soqueros terminaron escuchando o se informaron del gol de Túnez y también marcaron su gol ante Dinamarca y Australia le está ganando a Dinamarca 1-0 con lo que está logrando la clasificación en el segundo lugar. Iguala en puntos con Francia que está perdiendo, pero obviamente la diferencia de goles... Penal, cuidado, ¿hay penal para Dinamarca o no? Ah, offside. Primero parecía que cobró penal, ¿eh? No, primero cobró penal y ¿verdad? después offside. Le levantó la bandera Sí, y fue offside, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Sí, porque... Pero es muy rápido cobró el offside al final, pero... Y sí. ¿Cómo se llama? El automático. Sí, offside y hay un codazo. Pero el offside es primero. ¿Viste que corre el penal? Bueno, Australia debe estar considerando la victoria más importante de su historia, si no me equivoco. Habría que ver a quién le ganó en el 2006 para pasar a octavos de final, pero una victoria muy importante. Claro, a Uruguay le ganó, pero por penales. Aquella vez. Busquen que Argentina se elimine, que pierde, que empata Alemania. Le buscan a 5 patas al gato. No entiendo el mensaje, pero es de... de Argentina. Saludo para el señor de Argentina. Nos está escribiendo... A ver... Jerry. Saludos, Jerry de Argentina. Tranquilo, hermano. Éxito para hoy. Igual que los polacos. Bueno, con esto entonces, por diferencia de gol, Francia primero. Francia primero, sí, justamente porque le había goleado a Australia con el que está igualando en puntos, pero no en goles. La diferencia saca en este caso el equipo de Deschamps. Mirá si se viene un partido Argentina-Australia, ¿eh? Jugaron en aquel repechaje de... Repechaje que era nuestro. El 93, sí. O sea, que podía haber sido nuestro, ¿verdad? Exactamente, con Basile, Maradona. La vuelta de Maradona. El batigol. Balbo. Sí, vio con poco Australia 2006. A ver, ¿a quién le ganó? ¿Vos tenés tu estadística rápida, Fabio? Estamos... Australia 2006. Mundial 2006. Como se dice, estamos en varios frentes. Sí. Por esta cuestión del Mundial, viendo diferentes mientras que buscan, situaciones. en realidad pinta más para una Argentina-Francia, ¿verdad? ¿Por qué, sí? Y Francia difícilmente que salga del primer puesto. ¿Por qué? Y ahora mismo tiene como uno, digo, del grupo... Y Francia está primero. Claro, por eso, que difícilmente salga. Y jugaría el primero contra el segundo, ¿verdad? Pero Argentina, si gana, clasifica primero sí o sí. Y tiene que ganar. No, pero claro, la única forma, o sea, yo decía que Argentina, si empata es muy difícil que clasifique, pero si gana, juega Argentina-Australia. Acá está lo de Australia, Brasil 2, Australia 0. Era el debut, ese es el partido debut. Australia 3, Japón 1. Y empató con Croacia, por eso pasó a la segunda ronda. 3-1 Japón y empate con Croacia. Sí. 0-0. 2-2 con Croacia. Sí. O sea, este resultado es muy importante para Australia cuando faltan 17 minutos. Que suele decir, vamos, tranquilo, falta. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible. Y en sabores frutales semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta hay insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontra tu Power con Power Ion 4, la bebida
isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo Mariscal López y San Martín, Kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando con Tigo Money. Por esto y más te conviene más tener todo contigo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalizadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Barski Sport se hace eco de un posteo de la hija de Pelé, de Pelé en Instagram. Amigos, está el posteo de la hija. Los medios están enloqueciendo y quiero venir a calmar un poquito. Mi padre está internado con medicamento de forma regulada. No hay sorpresa ni emergencia. Agradecemos mucho el cariño y el amor que ustedes le transmiten. Bueno, bajó los decibeles porque en todo el mundo, estoy mirando en diferentes idiomas, está como que está muy mal estado, ¿verdad? Pero la hija entonces posteó esto. Está bien, sí, Fabio. Descarta entonces una situación crítica del padre. Sí. Claro, o sea, que en casi este caso ni bien terminar me parecía más o menos que era el tema, sí, ¿verdad? Ni bien ni mal, que está dentro de los parámetros que ya venía sosteniendo el astro brasileño. Yendo un poco al partido Arabia-México, ya hablamos de México, lo que ya la prensa mexicana estaba señalando con respecto al futuro técnico o el futuro de Martino, que ya no va a seguir más allá de la clasificación de México esta tarde. ¿Saben qué dijo Renard, el técnico de Arabia? Dijo: los que tengan el corazón débil, que se cuiden. Y apeló al corazón y evitar el olvido. El entrenador de Arabia Saudita reconoce que el juego contra México es clave para la historia de su representativo. Por supuesto, creemos en nosotros. México no ha anotado. Es un combinado muy fuerte con excelentes delanteros y somos conscientes de cómo juegan, y creo que mañana, por hoy, todos se definirán los últimos compases, porque habrá suspenso en ambos estadios. Los que tengan el corazón débil, que se cuiden, comentó Herbert Renard, entrenador de la selección de Arabia Saudita. Explicó que hay respeto por Gerardo Tata Martino debido a que estuvo en el Barcelona y considera que México ha demostrado un buen nivel en Qatar 2022. Conocemos perfectamente a su seleccionador durante la carrera. Si tienes la oportunidad de enfrentar al Barcelona, creo que los demás entrenadores deben de guardar respeto. Sabemos que el equipo es un conjunto muy aguerrido, el equipo americano, sudamericano, muy habilidoso en la parte ofensiva. Contra Argentina ya vimos lo que pasó y tenemos que pensar en nosotros, que es la clasificación, dijo el técnico de Arabia Saudita. Bueno, si juega con la intensidad con la que jugó contra Polonia. Jugó muy bien. Jugó muy bien, o si marca, porque contra Polonia fue muy ofensivo y mereció marcar. De hecho tuvo un penal. Polonia fue contundente, letal. Sí, puede ganar Arabia. Sí, y sobre todo por eso de México, que la inestabilidad, no ha hecho goles todavía. México el primer tiempo contra Polonia estuvo bien. Sí, y contra Argentina... Contra Argentina, en la faceta de anular a Argentina, bien. Sí, arrancó bien. En eso que vos decís, sí, Federico, arrancó bien, lo incomodó a Argentina, pero tampoco no le dañó. No, por eso, mucho más agresivo, más vertical el equipo árabe.
Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar tus clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Lactomix, disfrútala ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Bueno, resiste Australia, acosa Dinamarca, Francia, Túnez igual. Sí, 1-0. 1-0. Ganan los tunecinos. Túnez aguarda la mano de Dinamarca, pero... Si hay empate, Dinamarca pasa a Túnez. Pasa a Qué Túnez, locura, ¿no? Sí. Como está en dos canchas. Le está ganando a Francia, que tiene, puso 9 suplentes, pero debe estar pensando, justo como estaban comentando Ariel y Fabio, hizo el gol Túnez, lo festejó con todo y se vino el gol de Australia. Que otra vez le da una cachetada a la posesión, tiene 60 y pico Dinamarca y 20 y pico. Digo porque fue cambiando, pero se mantuvo en ese rango más o menos. 64, 22. Y a Dinamarca, el tema de la posesión. Y a Dinamarca le está pasando lo que le pasó ayer a Ecuador. Y más todavía porque no es que solamente tiene que marcar un gol, tiene que hacer dos. Es decir, cambiar el resultado totalmente. Claro. De perdedor a ganador tiene que pasar. Ayer decía en el Valencia, este era el partido que teníamos que jugar bien, digo. Y no tanto contra Holanda, que era perdible, jugaba bien ayer, ganaba y se quedaba con 6. Y Dinamarca, el debut con Túnez. Francia no arrancó Le está con costando. su No. trilogía. No, pero no, sí no. ya ingresaron Griezmann, minuto 73, Mbappé 63, Dembélé en el minuto 5 cambios, Rabiot y Saliba. 5 cambios. Ya ha realizado el técnico de Shams. Giroud es el que no figura. No entró ni siquiera. No. Bueno, el tema Copa del Mundo, de las 4 repetimos: México-Arabia, Argentina-Polonia. Mañana Alemania-Costa Rica con el arbitraje de mujeres, la francesa. Stephanie Frappart, la francesa. Federico arbitra desde sí. 2011, Liga 2 y 1 de Francia. Ella, 2011, Liga 1 y 2 de Francia. Sí. Y tuvo su irrupción mundial dirigiendo nada más y nada menos que una Supercopa Europea. La Supercopa entre el ganador de la Champions y la Europa League. Creo que fue hace 2 años, 2019. 2019. Y en 2020 se dirigió el partido de Champions entre Juventus y Dinamo de Kiev. Así es que es una señorita que ya tiene mucha experiencia y que marcará otro paso histórico para las mujeres dentro del fútbol mundial. Y vi que le protestaban mucho los jugadores en Francia, o sea, no tienen problema ya. Los jugadores a veces tratan así, tipo los técnicos carneros que vienen a hacer días, así cuando le va a protestar a quien Azulma siempre le protestan, ¿no?
Azul, más pero Garnero le protesta a todos. No, pero le protesta de otra forma. No, Zulma aguantó Daniel Garnero, si eso aguanta ya... No, pero es impresionante cómo protesta, porque está bien, hay mucha eficiencia en el arbitraje, pero si te pasas persiguiendo, no le perdona ni un cuarto árbitro. Y el cuarto árbitro, ¿qué es lo que va a hacer? También no tiene mucho poder, porque el que ejecuta y el que toma la decisión dentro del campo de juego finalmente es el juez de campo. Él debe ser el que más protesta, ¿verdad? No, impresionante. De todos los... Él y Troadio. Troadio también. Troadio es más autóctono, ¿verdad? En el sentido de que él saca así algo en guaraní y le escuchan rápido los árbitros. Le captan rápido. Garnero es más de protestón, fíjate lo que... Sí, fíjate lo que cobra, imagínate. Y que el cuarto árbitro va a decir se corta mucho el partido. Comenzando el cuarto árbitro tiene menos poder que el juez de campo. Igual que el juez de campo le va a hacer caso a partir de la protesta de... Pero a Troadio rápido le escuchan los árbitros y enseguida se gana la amarilla. Porque tira algo en guaraní y ya los árbitros enseguida ya se van junto a Troadio. Bueno, lastimosamente... Para mí ya es más una costumbre de Garnero que otra cosa. Ya es un modo de vivir el fútbol, ¿sí? Cosa que él no niega eso. Él no es que dice yo no soy tan protestón. Él tiene razón en muchas protestas. Claro. Pero ¿a dónde dirige esa protesta el tema? Porque no, al momento, ¿qué es lo que un cuarto árbitro le va a solucionar? Salvo que sea, qué sé yo, una jugada que no vio el árbitro, ahora ya existe el VAR, no sé. Porque después en la conferencia habla puntualmente de algunas jugadas. Siempre. O de algunas acciones. Siempre. 13:44, 5 minutos finales, Australia 1, Dinamarca 0. Túnez 1, Francia 0. Los medios brasileños anuncian y aseguran que Dani Alves va a jugar el partido contra Camerún y que va a ser el capitán. Sí, ya está clasificado. Sí, claro. Y el viernes Brasil y Uruguay actúan el viernes. Y para el viernes. De aquí a 2 días. Sí. No, pues mañana Alemania y sí. Brasil el próximo viernes. Dani Alves entonces para jugar. Sí. Va a tener un récord seguramente. Claro, iba a ser el capitán. Interesante entonces, un número gran mundial, jugador. ¿Qué número mundial de Dani Alves entonces? Y 2006 fue el primero. 10, 14 y 24. Sí. 4 Copas del Mundo. 4 Copas del Mundo para Dani Alves. A ver, Dinamarca, puro centro en Australia por arriba. Está encendidísimo tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El mundo del fútbol está hablando también de lo que tiene que ver con Cristiano Ronaldo y su futuro.
El jugador portugués está cerca de cerrar un acuerdo con el Al Nassr de Arabia Saudí. El compromiso que está cerca de rubricarse será por 2 temporadas y media. El monto de la operación se sitúa en los 200 millones de euros por temporada. Qué bárbaro. Incluidos sueldos para el final de la carrera, y acuerdos publicitarios, dice. 500 millones Sí. por 2 años y medio. En total, ¿verdad? No, terrible. Una locura. Terrible. Va a ser toda esa plata que Lleno a... No sé, Ariel. No sé ni por dónde empezaría. No sé. Vamos a algo más terrenal. Alfredo Aguilar está para ir con Gustavo Morini. Alfredo Aguilar. Al Ceará. De hecho, ya hace algunos días Regis Márquez había declarado que no hubo más respuesta, ningún tipo de contacto. No, ya no dijo el mismo de parte de Aguilar ahora Olimpia. cuando hablamos la última vez. Efectivamente, es como que ya la puerta de salida estaba marcada para Aguilar, y esto tampoco puede extrañar porque Regis maneja muy bien el mercado brasileño, y además que lo tiene ahora Ceará a Morínigo. A Morínigo, que lo conoce muy bien, a Aguilar. Ceará que está con un proyecto parecido al de Curitiba también cuando bajó. En el sentido de tener a un técnico que conoce la Serie B, ¿verdad? Para afrontar el desafío. Y estar ahí, con la posibilidad nuevamente del retorno. Y Aguilar, que quería minutos, está para... Entonces, si va ahí, Lo va a jugar. tener. Va a jugar. Sí, Va a jugar, claro. sí, porque Morínigo lo conoce bastante bien y lo va a tener en cuenta. Pero mirando lo que él había manifestado sobre que ¿La quiere jugar selección? para la selección, es como que va a estar un tanto escondido. Y segunda porque... para un arquero. ¿Ah? Segunda Brasil para un arquero de selección Sí. es complicado. Sí. Porque si es un goleador, por ejemplo, distinto, igual se va a repasar y va a tener otro impacto, otro tipo de repercusión. Pero un arquero, salvo que haga esas tapadas pero espectaculares o Que tapas venga todos los penales, fines de semana el resumen. Efectivamente. ¿Qué le pasó a Eriksen? Tenía que definir. No Federico. pudo definir, ¿eh? De primera tenía que definir, no, pero él quiso amortiguar. Quiso hacer dos toques. Quiso hacer 2 toques en la jugada. Y realmente no estaba para eso. No. Tipo los iraníes ayer se pusieron a tirar pelotazos recién a los 49 minutos. Por arriba es tan muy difícil que pueda lograr algo Dinamarca. Un desborde y un toque profundo puede ser la alternativa. Ingresó Cornelius, el hombre del Copenhague, para darle más fuerza al ataque, pero igual no se puede con los... Estos sí que son canguros y no macanas, como saltan, ¿eh? Sí. Terribles son. Ahí está Cornelius, bajando una pelota. Va pasando la Copa del Mundo. El viernes ya finaliza la primera etapa. Sí. La fase de grupo. Y el sábado ya Y comienza después ya la todo pronto, octavos. todo se desarrolla muy rápido con 8 equipos que van a quedar en la parte, con 16 mejor dicho, en la recta final. Hay otro aviso de Edgar que es muy importante. Federico. Edgar. ¿Entendiste, verdad? El aviso de Edgar, ¿entendiste? Claro, que Sí. la casé, sí. Vamos contigo, Edgar. Gracias, Edgar. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con en picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con en picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi, para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-9
950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Federico. Bueno, ¿estamos bien, Edgar? Sí, cumplimos con todo. Bueno, Dinamarca se viene con todo, compañeros. Epa, hubo una descoordinación entre el arquero. Otro corner. Este tipo de jugadas suelen terminar mal porque una descoordinación. Se va otra vez. Es Michael. Un Junior. minuto y 20 segundos para el final del partido. Dieron 6 minutos de tiempo recuperado. Y habrá córner para Dinamarca. Se prepara Eriksen. Sí. Va Michael. Sí, están todos en el área. Danés. Esto Va es cayendo. ¡Epa! ¡Bajó! Por arriba del travesaño. Ya al final pareció un centro mal pateado y le pegó bien. Yo pensé que iba a bajar. Yo pensé que iba a buscar un segundo cabezazo, ¿verdad? Claro. Y allí quiero ver la propuesta de Bruno, esa de agilizar todo. Ah, sí, acá, sí, patear. Que hay que sacar rápido a ver si el arquero Ryan de Australia se apura. Juanma nos envía lo que escribe el colega argentino Gastón Edul. Sí, equipo confirmado. Equipo confirmado de Argentina. Sería con Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister en la media cancha, Messi, Julián Álvarez, está para ser el 9 y Di María. Julián, Me gustó Álvarez más que Lautaro. ¿Primera vez titular? Ahora, Primer partido titular en el Mundial, sí. En la Copa. En los dos anteriores fue Álvaro Lautaro y ahora ingresa Julián Álvarez con Enzo Fernández, los dos titulares, Lateral, a diferencia del domingo pasado. Lateral para Australia, Federico. Faltan 15 segundos para que lleguemos al minuto 6 de tiempo recuperado. Australia se mantiene sobre campo rival, se está defendiendo con la tenencia de la pelota y esto va a terminar. Y terminó. Vamos, Mena World. Da Wonder. Sí, La música hoy. Mena World. Australia. 20 ahí, está esperando ahí. Ahí está. Vamos. Este es para los clásicos. Sí. Australia para todo el mundo. ¿Eh? Sí. Johnny, gol de Francia. No cambia nada. No cambia Gracias, nada. Johnny, por la información. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va, Johnny? Está Australia dentro, Johnny, ¿eh? Nuestro equipo. Federico, buenas tardes. ¿Cómo te va, Johnny? Francia me defraudó un poquitito en esta fecha, pero no es titular, no jugaron. Clasificado, sí, por eso. Ah, Griezmann hizo el gol. Qué bueno, pero yo creo que el que pone suplente en la última fecha después tiene mala pata en la octava, ¿eh? El fútbol castiga, sí. Muchas veces. Pero hay que ir cuidando las piernas, porque ahora sí se vienen los partidos sucesivos. Ariel increíblemente juega, por ejemplo, lindo gol, por ejemplo, el que pase hoy de Argentina y compañía juega el sábado ya. Va a tener jueves y viernes nada más descanso. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, Rodrigo. Y ayer uno de los que clasificó juega el domingo. Fabio Martí presenta justamente ¿qué grupo es? ¿El C o el D? El D. El C. El C. Grupo C. El D este es. El D. Grupo D. Ah, tenés razón. ¿Cómo termina el grupo D finalmente con estos resultados? Vamos a la presentación. El bloque Qatar 2022 es presentado por Pedidos Ya, alimentémonos de fútbol. Con Pub Market, donde podés encontrar la mejor tecnología al mejor precio y en cuotas. La Super 97 de Petrobras es una nafta verificada por super expertos. Con los resultados confirmados, Francia. ¿O todavía no confirman el gol? Todavía no están confirmando el gol de Francia. De todas maneras, pase lo que pase, Francia va a terminar como primera de grupo con 6 o 7 puntos. Segundo lugar para Australia con 6. Clasificada siguiente ronda. Túnez, vamos a confirmar porque hay VAR en el partido. Túnez está para terminar con 2 o con 4 puntos, porque estamos hablando prácticamente de la última jugada, pero que no cambia absolutamente nada. Griezmann venía del offside cuando rechaza. Ya no es segunda jugada. Es jugada de interpretaciones. Por eso lo llaman al árbitro, porque no pueden determinar el offside definitivamente.
si incide o no. Claro. Saca No, si ventaja de la posición. Sí, saca ventaja. Porque la jugada es diferente, porque al rechazar el jugador, bueno, no, ellos creen que es un desvío. Y todavía no confirman el gol de Francia. De todas maneras, está confirmada la presencia de Francia en segunda ronda como primera de grupo. Y Australia está clasificado sí o sí. Australia se clasificó como segundo, más allá de lo que pueda pasar con el gol. Si le anulan a Francia, a Túnez no le alcanza. Porque ya Australia ganó su partido y no hay caso. En este caso, el último del grupo, Dinamarca, un solo punto. El gol no vale, el gol no vale de Francia. Túnez está para ganar el partido. ¿Y los de Túnez cómo festejan? Orgullo. ¿No saben que Australia ya ganó? No, si en el banco estaban todos abatidos. Orgullo de Túnez y bueno, de los hinchas. Ganaron a Francia. La aplicación de ella ya terminó el partido 1-1, ¿verdad? Ya. Yo tenía por más traer la aplicación. Si es desvío, Fabio, es offside. Si es desvío. Y el jugador está, el delantero en este caso Griezmann, adelantado, es fuera de juego. Claro, porque el pase iba para él. Que estando totalmente adelantado, el pase iba para él, que lo desvía el jugador. Al ser desvío. Y desvío, ¿no? Si era un pase, por ejemplo, si era un pase del no lo consideraron defensor, segunda jugada. No lo consideraron segunda jugada. Qué barra, tu aplicación. 1-1, entonces, segunda aplicación. Me imagino los que apostaron por... Claro, Francia 1-1. Bueno, va terminando el partido, entonces repetimos, Fabio.